Capítulo 3. Como el cartel Primera Preparatoria obviamente señalaba, esta estación es una parada obligatoria para todos los estudiantes. Prácticamente solo había un camino entre la estación del tren y la escuela. Debido a los cambios en el tranvía y su disminución en número, el evento conocido como subir juntos al tren podría ser cambiado más precisamente a caminar a la escuela con amigos. En cuanto a esta escuela, este evento seguía siendo bastante común. De hecho, se pudo ver muchas veces ayer, el día de la ceremonia de entrada, hoy, y había seguido así desde el inicio. Aunque podría no ser tan repentino, pensó Tatsuya. Tatsuya-kun, ¿eres conocido de la presidenta? Nos conocimos por primera vez antes de la ceremonia de entrada, así que, sí. Con respecto a la pregunta de Mizuki, Tatsuya estuvo confundido igual que ella. Ciertamente no se vio como un primer encuentro. Es como si te hubiera buscando intencionalmente. Tatsuya tenía la suficiente confianza en su memoria para decir que el día de ingreso fue, sin duda, la primera vez que conoció a Saegusa Mayumi. Sin embargo, justo como Leo y Erika acababan de decir, ese aproximamiento no se pareció al de un recién conocido. Quizás fue para despertar el interés de Miyuki. Pero ella mencionó específicamente el nombre de Oni-sama. Tatsuya estaba rodeado por Mizuki, Erika y Leo, personas que podrían ser llamadas sin dificultad rostros familiares. Justo como ayer, y muy probablemente en el futuro, el grupo se reuniría alrededor de Tatsuya y Miyuki cerca de la estación, intercambiando saludos, y yendo a la escuela juntos. No fue un mal sentimiento después de todo. De hecho, fue una forma bastante agradable de empezar el día. Sin embargo, mientras los cinco caminaban sin prisa la corta distancia a la escuela, escucharon desde atrás el llamado de Tatsuya-kun que cualquier transeúnte hallaría vergonzoso. Fue acompañado por la rápida aproximación de la forma de un ser pequeño y, de acuerdo a la creencia infundada de Tatsuya, la terminación de la paz y tranquilidad. Tatsuya-kun, buenos días. Y Miyuki también, buenos días. Comparado con el saludo de Miyuki, el saludo dirigido hacia él fue bastante casual, pensó Tatsuya. Sin embargo, seguía siendo la estudiante de tercer año presidenta del consejo estudiantil. Buenos días, presidenta. Fue necesario mantener el protocolo apropiado, solo para estar en el lado seguro. Inmediatamente a continuación de Tatsuya, Miyuki también se inclinó respetuosamente. Los otros tres ofrecieron saludos corteses, aunque ligeramente sobrecogidos. Fue simplemente natural tener tal tipo de reacción. ¿Está sola, presidenta? Aunque era obvio a la vista, la pregunta seguía en oferta, con una sutil invitación a caminar juntos a la escuela. En realidad no hay nadie que camine conmigo a la escuela por la mañana. Una confirmación para la pregunta obvia y la sutil invitación. Aunque, hablando de ello, la presidenta era una persona bastante agradable. Me gustaría hablar con Miyuki acerca de unas pocas cosas, ¿podría caminar contigo a la escuela? El comentario dirigido a Miyuki fue dicho en tono asequible, pero a un nivel distinto comparado con la conversación anterior. Parecía que Tatsuya no malinterpretó la situación. Si eso está bien. Oh, no es como si el tema fuese un secreto. ¿O prefieres hablar en otro momento? Mientras decía eso, la presidenta les sonrió a los tres individuos que se alejaban lentamente, quienes se paralizaron inmediatamente. Presidenta, siento que su actitud hacia uno de nosotros es ligeramente diferente, ¿o es tan solo mi mala interpretación? Por supuesto que no, respondieron los tres verbalmente o con gestos con las manos. Mayumi sonrió y asintió al mismo tiempo que Tatsuya mostraba una expresión descontenta. ¿Eh? ¿Ese es el caso? Por ahora, cambiando su tono de voz y pretendiendo no darse cuenta que ya era demasiado tarde. Su tono y expresión ya la habían traicionado. ¿El tema del que quiere hablar está relacionado con el consejo estudiantil? En este punto, Tatsuya no planeó echarse para atrás, pero también estaba sintiendo la presión. Miyuki cambió desesperadamente el tema hacia sí misma. Pensé en encontrar una oportunidad para hablar contigo en detalle. ¿Tienes algún plan para el almuerzo? Pienso comer en la cafetería. ¿Con Tatsuya-kun? No, Oni-sama y yo estamos en clases distintas. Parece que recordó lo que sucedió ayer. Ante la vista de Miyuki con la cabeza un poco agachada y bajando el volumen de su voz, Mayumi asintió como si comprendiera. Hay un montón de estudiantes que se preocupan de esos sucesos extraños. Tatsuya miró a su lado de reojo. Sin sorprenderse, Mizuki asintió de acuerdo. Parece que el incidente de ayer aún no había terminado. Sin embargo, si la presidenta hablaba de esta manera, ¿no sería un problema?
pensó Tatsuya. En ese caso, ¿por qué no vienen conmigo al salón del consejo estudiantil para el almuerzo? Si no les importa comer bentos, el cuarto tiene un dispensador automático de comida. El cuarto del consejo estudiantil está equipado con el módulo de servicio de comida. La normalmente serena Miyuki no pudo disimular su asombro a la vez que respondía. Lo cual fue acompañado por una sensación de ofuscamiento. Que hacía algo que normalmente se ve en terminales aéreas o trenes de larga distancia en el cuarto del consejo estudiantil. Antes de entrar al salón del consejo estudiantil, no quise hablar demasiado acerca de ello. Pero es para los estudiantes que trabajan hasta tarde en el día. Una avergonzada Mayumi sonreía apenada mientras trataba de persuadir a Miyuki. Si es el cuarto del consejo estudiantil, no hay problema si Tatsuya también nos acompaña. En ese momento, el rostro sonriente de Mayumi se volvió provocador y, siendo directos, travieso. Con suerte, esa fue una malinterpretación de parte de Tatsuya. Incluso si fue una malinterpretación, esa forma particular de decirlo le dio un dolor de cabeza. Hablando de problemas, hay uno. Parece haber algún conflicto entre el vicepresidente y mi persona. Lo siento mucho. Tatsuya no planeaba interferir entre Miyuki y el consejo estudiantil, así que dejó la interrupción de esa forma. El día de la ceremonia, el estudiante al lado de Mayumi que miraba continuamente a Tatsuya probablemente era el vicepresidente. Esa línea de vista no parecía ser una mala interpretación. Si Tatsuya fuera descuidadamente al salón del consejo estudiantil para servirse el almuerzo, esto indudablemente guiaría a un conflicto entre ellos dos. Sin embargo, parece que Mayumi no captó el significado tras las palabras de Tatsuya. El vicepresidente. Mayumi inclinó la cabeza un poco pero rápidamente, en una acción frontal salida de una película de drama, dio un aplauso con sus manos. Si se trata de Anzou-kun, no tienes que preocuparte por eso, no será un problema. Incluso si ese es el caso, ¿eh? En ese instante, Tatsuya decidió evitar el incidente que hizo que su hermana recibiera ese sobrenombre, a cualquier costo. Anzou-kun estará en el cuarto del club durante el almuerzo. No estaba relacionado en absoluto a lo que Tatsuya estaba pensando, eso fue simplemente natural, la sonrisa de Mayumi no disminuyó en lo más mínimo mientras seguía hablando. En ese caso, todos pueden venir también. Permitir que todos conozcan las actividades del consejo estudiantil también es una de nuestras obligaciones. A pesar de eso, hubo personas que rechazaron directamente la invitación social de Mayumi. Aunque es una rara oportunidad, creo que paso. Incluso usando la palabra paso en esta manera, seguía transmitiendo un rechazo definitivo. La inesperada respuesta de Erika y compañía provocó que la situación se volviera un poco más incómoda. No obstante, tratar de captar los sentimientos subyacentes era francamente imposible. Entonces es así. Pero había una cosa que no cambió, y eso fue el rostro sonriente de Mayumi. ¿Era simplemente obtusa o capaz de comprender algo que los demás no pudieron? Tatsuya sintió que ella simplemente no necesitaba un motivo. En ese caso, solo ustedes dos. ¿Qué hacemos? Preguntaban en silencio los ojos de Miyuki a Tatsuya. Rehusarse era todavía una opción válida hasta ese momento, pero siguiendo la respuesta del grupo de Erika simplemente no había forma de rechazar la oferta con facilidad. Comprendo. Entonces Miyuki y yo pasaremos a visitarla. Excelente. Los detalles pueden esperar hasta más tarde. Estaré esperándolos a los dos. Por alguna razón, Mayumi estaba muy complacida por esta respuesta. Volteándose rápidamente, los dejó dando brincos. Aunque todos iban a la misma escuela, los pasos de los 5 que observaban a Mayumi irse se volvieron más pesados de hecho. Tatsuya suspiró. El descanso para el almuerzo llegó rápidamente. Las pisadas seguían pesadas. Tan solo subir 2 tramos de escaleras se volvió una tarea agotadora, y no se debía a la falta de ejercicio. El peso real venía de la atmósfera pesada, las pisadas pesadas fueron simplemente una metáfora, aunque la renuencia a ir seguía siendo la misma. Comparada a Tatsuya, Miyuki era completamente lo opuesto. Sus pasos eran ligeros y con entusiasmo. Tatsuya no era tan insensible como para no comprender completamente el motivo de la alegría de Miyuki, así que se quedó en silencio. Su destino era el final del corredor en el 4.º piso. Desde afuera, todos los cuartos eran iguales. Todos tenían las mismas puertas de madera. Lo que diferente era la madera grabada e incrustada en la puerta, el intercomunicador, y los dispositivos de seguridad hábilmente ocultos. El letrero en la puerta claramente desplegaba las palabras cuarto del consejo estudiantil.
La invitación era para Miyuki, Tatsuya simplemente era algo complementario. De esa forma, el trabajo de tocar la puerta recaía en ella. Por supuesto, esta es otra metáfora más, ya que la comunicación se la realiza a través del intercomunicador en lugar de golpear la puerta. Luego de que Miyuki solemnemente solicitara la entrada a través del intercomunicador, desde el lado opuesto llegó una alegre bienvenida. Con un leve ruido, tan leve que incluso apegando el oído a la puerta no habría sido detectado, se abrió el seguro. Tatsuya colocó la mano en la perilla y abrió la puerta, adoptando una postura que protegía a Miyuki mientras entraban. En realidad, no hay nada que requiriera tal respuesta. Tatsuya estaba muy consciente de este punto. Este comportamiento era algo profundamente arraigado en las actividades diarias de los hermanos. Y por supuesto, nada ocurrió. Bienvenidos, no se preocupen por nosotros, pasen por favor. Directamente enfrente, una voz vino desde extremo opuesto de la mesa. Tatsuya realmente quería preguntarle a Mayumi qué fue lo que le dio tanta felicidad para saludarlos con una sonrisa como esa mientras les hacía señas para que entraran. Miyuki guió el camino hacia el salón, seguida muy deprisa por Tatsuya. Este se detuvo un paso después de la puerta, con Miyuki a 2 pasos de la misma. Con ambas manos ligeramente hacia el frente, Miyuki se inclinó en saludo, un ejemplo perfecto de formalidad. Comparado a ese movimiento tan fino, Tatsuya no tenía oportunidad de imitarlo. La forma de hablar y los patrones de movimiento de Miyuki eran completamente diferentes a los de Tatsuya. Muy probablemente se debía a la labor de su fallecida madre. No hay necesidad de ser tan formal. Después de observar a Miyuki ejecutar un saludo perfecto que no estaría fuera de lugar en una gala formal, Mayumi pareció haberse encogido un poco. Aunque hay otros 2 miembros presentes, también parecían estar sobrecogidos por la atmósfera. Ahí estaba presente otra persona que no era miembro del consejo estudiantil. La representante del Comité de la Moral Pública mostraba una máscara de compostura, pero cualquiera podía darse cuenta que ese era un rostro valiente, sin mencionar a un observador veterano como Tatsuya. Verdaderamente, mi hermana está muy motivada hoy, pensó Tatsuya. La única cosa que lo desconcertó fue exactamente el motivo por el que Miyuki eligió una táctica tan intimidante. Por favor, siéntense. Podemos hablar mientras comemos. Quizás fue debido a que el saludo formal de Miyuki la puso nerviosa, así que la voz de Mayumi había cambiado. Diciéndolo positivamente, la voz seguía siendo armoniosa. Negativamente, la íntima simpatía de antes se había ido. Probablemente se refería a la larga mesa en el cuarto de encuentro. En este momento, la señal alcanzó la mesa interior, cambiando la mesa para que sea apropiada para comer. Haciendo caso omiso, los hermanos se acercaron la mesa de lujo y escogieron sus asientos. Miyuki deslizó una silla hacia afuera y se sentó, mientras que Tatsuya escogió un asiento seguido atrás de ella. Para alguien que siempre insistía con firmeza que su hermano mayor debía tomar un asiento más alto que el suyo propio, la única razón por la que Miyuki controló su arrebato fue porque comprendía que hoy ella era el centro de la reunión. ¿Carne, pescado, o vegetariano? ¿Cuál prefieren? Lo que fue sorprendente no fue solo el módulo de servicio de comida, sino también la selección compleja disponible. Tatsuya escogió vegetariano, con Miyuki imitando su elección. Luego de recibir sus órdenes, la estudiante de 2 años, probablemente la secretaria Nakajio Wazusa, activó la enorme máquina parecida a una vitrina escondida cerca de la pared. Ahora lo único que faltaba era esperar. Mayumi estaba sentada en el asiento principal. A su lado y directamente frente a Miyuki estaba sentada una estudiante de 3er año. Un asiento después se encontraba la integrante del Comité de la Moral Pública, quien se encontraba frente a Tatsuya. Azusa estaba sentada en el otro lado de la integrante del comité. Después de recuperarse un poco, Mayumi empezó. Las presentaciones se realizaron en la ceremonia de apertura, pero solo por si acaso, vamos de nuevo con esto. A mi lado está nuestra contadora, Ichiara Suzune, también conocida como Rin-chan. La única que me llama así es la presidenta. Cada parte de su rostro serio daba una impresión de severidad, aunque con su contextura alta y esbeltas extremidades, Suzune hacía justica completamente a la definición de bella. Debe admitirse que Rin-chan encajaba en su perfil mejor que Suzune. Ustedes dos deben conocer a la que está al lado de Rin-chan, ¿verdad? Ella es la presidenta del Comité de la Moral Pública, Watanabe Mari. Mari no dijo nada, pero que no fuera la excepción respecto a los demás sería normal. Y después está nuestra secretaria, Nakajio Wazusa, también conocida como Achan.
Presidenta del consejo estudiantil, por favor no me llame a Chan en frente de los Kouai. Yo también tengo una posición que cuidar. Ya que era incluso más pequeña que Mayumi y poseía un rostro más infantil, siempre que Azusa dirigía un rostro lloroso hacia arriba, sin querer daba la impresión de una niña a punto de llorar. Y esa probablemente sería la razón por la que es llamada a Chan, pensó Tatsuya. También podría ser una verdad demasiado cruel para la persona en cuestión. El último sería el vicepresidente Anzou. Y eso conforma a todos los miembros del consejo estudiantil. Del cual no soy parte. Oh sí, Mari no es una integrante del consejo estudiantil. Ah, las preparaciones están listas. La cubierta del servidor de comidas se abrió, presentando comidas apropiadas y hechas con cuidado y sin mucha personalidad en una serie de bandejas. Solo había 5 comidas. Nos falta una, aunque Tatsuya pensó esto, no lo mencionó en voz alta porque estaba pensando en una solución. Mientras Tatsuya procesaba esto, Mari sacó una caja de bento en silencio. Viendo a Azusa ponerse de pie, Miyuki también se retiró de la mesa. Como implica su nombre, el servidor de comidas era capaz de producir platillos, pero sin una mesa de conjunto compatible, era más eficiente llevar manualmente las bandejas. Azusa puso primero la suya sobre la mesa, luego trajo las porciones de Mayumi y Suzune también. Siguiendo eso, Miyuki llevó las 2 bandejas para los hermanos, y con eso un almuerzo mucho más interesante dio inicio. Al principio, la conversación fue completamente abierta. Incluso así, Tatsuya y Miyuki tenían muy pocos temas de conversación que coincidían con los miembros de los comités. La conversación fluyó naturalmente hacia el tema de la comida. No pudo evitarse que lo que produjera el servido de comida fuera más o menos comida rápida, pero los alimentos modernos procesados tenían casi la misma calidad que los de cocina normal. Habiendo dicho eso, si solo pudiera rivalizar con el nivel de cocina de calidad normal, entonces las deficiencias de los alimentos procesados no podrían negarse. ¿Preparó ese evento usted sola, Watanabe-senpai? La intención de Miyuki era simplemente la de iniciar una conversación con alguien más, y no escondía otra razón. ¿Sí, estás sorprendida? Sin embargo, cuando Miyuki le preguntó, Mari asintió y respondió por su propia cuenta con una pregunta en tono burlón que era difícil de responder. En realidad, Mari no tenía intenciones de atormentar a Miyuki, sino la de jugarle una pequeña broma a esta educada y prudente Kouai. No, solo un poco. Justo cuando Miyuki estaba empezando a ponerse nerviosa, una voz a su lado respondió a su negativa. Ya veo. Los ojos de Tatsuya estaban observando el movimiento de las manos de Mari, o sus dedos para ser precisos. Si fuera hecho por una máquina, o a mano, qué clase de platillos son o no posibles, daba la impresión de que pudo ver a través de todo, provocando que Mari se sintiera muy apenada. Vamos a empezar trayendo bentos hechos por nosotros mañana. Cuando Miyuki habló como si nada hubiera pasado, Tatsuya también cambió su línea de visión. Los bentos de Miyuki son ciertamente increíbles, pero en cuanto a dónde comerlos. Oh, sí, primero necesitamos encontrar algún lugar donde hacerlo. El diálogo de los hermanos, no solo el contenido, sino la atmósfera en sí, parecía demasiado íntimo para un par de adolescentes con lazos sanguíneos. Justo igual que un par de amantes. Suzune adoptó una sonrisa que no era una sonrisa, y soltó un comentario explosivo. ¿En serio? Si no hubieran lazos de sangre, entonces serían amantes, ¿eso es lo que piensa? Tatsuya respondió tranquilamente y apagó la explosión. O mejor dicho, la detonó. Por supuesto, esa fue una broma. Mientras encaraba a una Azusa completamente roja, Tatsuya le devolvió la anterior sonrisa a Suzune y continuó con calma. Su rostro no estaba perturbado en lo más mínimo. Tú, eres bastante aburrido. Dijo Mari en tono exasperado. También lo creo. Respondió Tatsuya de manera similar. Vamos a terminar ese tema aquí. Mari, sé que es difícil de dejar pasar, pero Tatsuya-kun es simplemente una persona difícil de manejar. Quizás fue porque presintió que esta conversación seguiría eternamente que Mayumi intervino con una sonrisa un poco cortante. Es verdad. Me retractó de mi comentario anterior. Eres un chico interesante, Tatsuya-kun. Con una leve sonrisa, y siendo una hermosa señorita que a menudo deja ver una sonrisa frente a un chico, Mari cambió su anterior evaluación. Primero la presidenta del consejo estudiantil, ahora la jefa del comité de la moral pública. Supongo que mejor me acostumbro a que las personas me llamen por mi nombre. Ya es tiempo de que vayamos al punto. Podría haber sido un poco inesperado, pero el tiempo asignado para el almuerzo era limitado.
Después de que todos terminaron de comer, Tatsuya y Miyuki asintieron ante las palabras de Mayumi. Al igual que nuestra escuela pone enorme énfasis a la autodeterminación, se le ha concedido al Consejo Estudiantil vastos poderes dentro de los confines de la misma. No solo nuestra escuela, sino la mayor parte de las preparatorias también adoptan un método similar. Tatsuya estuvo de acuerdo con el principio. Centrada en la administración y determinismo eran como el flujo y reflujo de la marea, fundamentalmente diferentes pero al mismo tiempo impactando una contra otra. Con la victoria en la batalla por la defensa de Okinawa hace 3 años y el subsecuente clamor en la comunidad internacional, el viejo estilo centrado en la administración que llevó a desventajas diplomáticas y descontento interno fue derrocado a favor de la autodeterminación, convirtiéndose en el tema de la sociedad. Con el tiempo, hubo otro efecto opuesto. Una parte de las preparatorias privadas adoptaron una rigurosa filosofía centrada en la administración. De esta forma, es difícil calcular unilateralmente la evolución de los eventos. Nuestro consejo estudiantil usa el método tradicional de concentrar el poder y autoridad en el presidente. Este estilo presidencial también puede ser descrito como centralización. Escuchar esas palabras desencadenó algo incómodo, aunque esto probablemente sería descortés con Mayumi. Tatsuya cerró fuertemente el puño. El presidente es elegido por el cuerpo estudiantil, los otros miembros son designados por el presidente. Con unas pocas excepciones, el presidente tiene el derecho de designar o remover a todos los demás funcionarios. Mi posición como la jefa del Comité de la Moral Pública es una de esas excepciones. El consejo estudiantil, el grupo de administración de clubes y los profesores eligen cada uno a un representante para determinar esta posición. Y debido a esto, en cierto nivel Mari tiene la misma autoridad que yo. Bajo las reglas, el presidente tiene un período de funciones, pero los otros no. El período dura desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del siguiente año. Entre este tiempo, el presidente tiene el derecho de designar o remover a todos los integrantes. Casi es momento de llegar a punto. Tatsuya no interrumpió, sino que simplemente asintió para indicar que entendió. Existe la tradición anual de invitar al representante de los uneros años al consejo estudiantil, con la intención de entrenarlo para convertirse en el sucesor. Con suerte, será elegido para ser el siguiente presidente del consejo estudiantil. Aunque no hay garantía de ello, este ha sido el caso los últimos 5 años. Entonces la presidenta también fue una representante de los uneros años. Muy impresionante. Sí. Mayumi se sonrojó y tartamudeó su respuesta. La réplica de Tatsuya fue simple adulación, ya que sabía la respuesta. La parte extraña fue que Mayumi ya debería ser inmune a tal adulación dada su posición, y aún así se puso roja de la vergüenza. No era un acto, sino verdadera timidez. Esto ciertamente es muy taimado, se ve como una estudiante de preparatoria perfectamente normal. No puede ser que intencionalmente deje que las personas vean que le da vergüenza fácilmente, y, ¿eso es algo verdadero? Así que, Miyuki, espero que puedas entrar al consejo estudiantil. En este punto, decir entrar al consejo estudiantil es esencialmente convertirse en un miembro del mismo. ¿Y, estás dispuesta a aceptar? Respirando una vez, Miyuki agachó la mirada hacia sus manos antes de levantarla hacia Tatsuya con duda. Tatsuya se encogió de hombros, suprimiendo sus propios sentimientos, y asintió levemente. Miyuki bajó la cabeza de nuevo antes de levantarla. Sin embargo, esta vez, sus ojos estaban iluminados como alguien que estaba a punto de sumergirse en algo. Presidenta, ¿está consciente de los puntajes de los exámenes de admisión de Onisama? Interrogación de cierre. Ante este desarrollo completamente inesperado, todo lo que Tatsuya pudo hacer fue permanecer en silencio. ¿Qué intentas decir, hermana menor? Sé de ello. Verdaderamente increíble, para ser honesta, cuando le robé una mirada a los resultados de los profesores, incluso yo perdí la confianza. Si el consejo estudiantil acepta estudiantes con altos puntajes en los test y habilidades sobresalientes, creo que Onisama encaja bien en dicho criterio. Espera, Y en términos de trabajo de escritorio, manipulación teórica, creo que nada tienen que ver las habilidades prácticas y las calificaciones. En otras palabras, el conocimiento y juicio son más importantes. Que Miyuki no permita que otra persona termine su oración y hable sobre ella es una ocurrencia bastante rara. Y si la otra persona es Tatsuya, entonces la frecuencia del evento caía incluso más baja. Es un honor recibir una invitación al consejo estudiantil.
Estaría más que feliz de aceptar incluso la posición más baja, pero, ¿hay alguna forma en la que Oni-sama pueda unirse también? Tatsuya de verdad quería cubrir su cara y ver hacia el cielo. ¿Es posible que su influencia negativa sobre su hermana menor haya alcanzado esta amplitud? Miyuki debe saber que nepotismo descarado solo puede llevar a la incomodidad de los demás. Oh. Eso no es posible. La que respondió no fue la presidenta, sino la integrante del consejo sentada a su lado. Los miembros del consejo estudiantil deben ser elegidos de los estudiantes del curso 1. Es una regla escrita, no únicamente verbal. Esta es la única cláusula que está anexa al derecho de designación o remoción del presidente. Para cambiarla se requiere un acuerdo de enmienda especial con la asistencia de todo el cuerpo estudiantil y aceptada por 2/3 partes de mayoría. Ya que el número de estudiantes del curso 1 y curso 2 es prácticamente igual, esto es realísticamente imposible. Suzune dijo esto con voz suave y un tono levemente de disculpa. Por su voz, era obvio que ella también estaba en contra del trato diferencial entre Bloms y Weers. Pido disculpas. Dije todo eso sin entender la situación. Por favor, perdónenme. Miyuki solo pudo admitir su error con franqueza. Miyuki se puso de pie y se inclinó profundamente pidiendo disculpas, pero nadie la reprendió. En ese caso, Miyuki se unirá al actual consejo estudiantil con el título de secretaria, ¿eso es aceptable? Sí, trabajaré duro para cumplir con mis deberes. Por favor, cuiden de mí. Miyuki bajó la cabeza de nuevo, pero esta vez fue más por educación que en tono de disculpa. Mayumi asintió a Miyuki con una sonrisa en su rostro. Los detalles puedes obtenerlos de Achan. Como acabo de decir, presidenta, por favor deje de llamarme Achan. Si no hay inconvenientes, ¿puedes venir hoy después de clases? Ignorando completamente los lloriqueos a su lado, Mayumi continuó la conversación. Miyuki. Antes de que Miyuki pudiera dar la vuelta y preguntar, Tatsuya la detuvo con un tono de voz corto pero poderoso. Asintió conforme con la sugerencia de Mayumi. Miyuki también asintió, antes de regresar a ver a Mayumi. Entiendo. Sin embargo, ¿estaría bien que venga aquí después de clases? Por supuesto. Esperaré por ti, Miyuki. Hey. ¿Por qué a mí me llama Achan, mientras que Shiba es llamada Miyuki? Interrogación de cierre. En cierto nivel esta era una pregunta válida, pero fue ignorada una vez más. Tatsuya empezaba a tenerle un poco de lástima a Azusa. Todavía queda un poco antes de que termine el receso del almuerzo. ¿Podría decir algo? El motivo de que todos ignorasen a Azusa, y no por maldad o algo parecido, fue probablemente porque la atención de todos se dirigió hacia la mano que Mari levantó. La lista de miembros para el Comité de la Moral Pública todavía tiene un lugar disponible que no ha sido ocupado. Acabo de decir que todavía sigue en revisión la lista de los posibles candidatos. Además, la escuela acaba de iniciar hace tan solo una semana, ¿verdad? No hay necesidad de apurarse, Mari. Contrariada por la precipitación de Mari, Mayumi la amonestó. Sin embargo, a ella no pareció importarle. Creo que, de acuerdo a las reglas del consejo estudiantil, todos los miembros sin contar el presidente deben ser estudiantes del curso 1, ¿cierto? Sí. Mayumi asintió confirmando aunque su expresión decía que eso era inevitable. Solo los estudiantes del curso 1 tienen permitido llenar las posiciones de vicepresidente, contador, secretario, y los roles relacionados, ¿verdad? Sí. Las reglas estipulan que el consejo está conformado por los roles de presidente, vicepresidente, contador y secretario. En otras palabras, no hay restricciones de traer a un estudiante del curso 2 al Comité de la Moral Pública. Mari, tú. Los ojos de Mayumi se abrieron, mientras Suzune y Azusa tenían similares expresiones de conmoción. Esta propuesta fue tan sorprendente como la anterior sugerencia de Miyuki. Aparentemente, la estudiante de tercer año conocida como Watanabe Mari es una bromista bastante práctica, pensó Tatsuya. Sin embargo. ¡Genial! Ah. Coincidiendo con el arrebato jubiloso de Miyuki, Tatsuya dejó salir una expresión apagada de sorpresa. Sí, no hay problema con el Comité de la Moral Pública. Mari, el Consejo Estudiantil propone a Shiba Tatsuya como miembro del Comité de la Moral Pública. Un desarrollo inesperado sucedió en un instante. Esperen un minuto. ¿No deberían tomar en cuenta lo que pienso al respecto? Además, no me han dicho de qué tareas se encarga un miembro del Comité de la Moral Pública. Más que objetar desde una perspectiva lógica, era más importante escuchar a los instintos que advertían un desarrollo peligroso. En realidad no nos adentramos en detalle acerca de las obligaciones de tu hermana en el consejo.
Estudiantil, ¿correcto? No, eso es cierto, pero... Desafortunadamente, la objeción de Tatsuya fue inmediatamente contraatacada por el comentario de Suzune. Rin-chan, está bien. Tatsuya-kun, el trabajo del Comité de la Moral Pública es el de mantener la moral pública en el campus. Punto 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 punto. Eso es todo. Aunque el trabajo no viene con ningún sentido de logro, y además es bastante problemático, aún así es una tarea gratificante. Primero que todo, hay que hacer caso omiso al hecho de que ella trató de esconder sus palabras detrás de esa sonrisa. La cosa más importante es que Tatsuya no creía que iban a escucharlo seriamente de todas formas. No era eso a lo que me refería. Parece que no pretendían ser ignorantes. Tatsuya desplazó su mirada a la derecha. En los ojos de Suzune, descubrió una mirada de lástima. A pesar de esa mirada, no parecía que ella iba a ayudar. Y a un lado de Suzune. Mar, que parecía hallar toda esta secuencia de eventos muy interesante. Y al otro lado de Mari. Cuando cruzó miradas con Azusa, sus ojos la traicionaron con una mirada angustiada. Continuó mirándola. A pesar de que Azusa miraba desesperadamente hacia ambos lados, Tatsuya no quitó su mirada de ella y siguió viéndola fijamente. El Comité de la Moral Pública de nuestra escuela es una organización que es responsable de controlar a aquellos que rompen las reglas de la escuela. Justo igual que su apariencia externa, Azusa es débil bajo presión. En términos de moral pública, por lo general consiste en cosas como regulación del uniforme o atrasos, pero eso es manejado por los miembros designados por el Comité de Autogobierno. En este aparentemente conservativo, pero en realidad increíblemente único y diverso consejo estudiantil, ella probablemente era la única susceptible a esta táctica. Tatsuya empezó a estar un poco más preocupado acerca de las obligaciones de su futuro trabajo. ¿Tienes alguna pregunta? No, continúa por favor. Las obligaciones primarias del Comité de la Moral Pública son las de identificar a aquellos que usan magia en contra de las reglas escolares y subyugar a los que la usen dentro del campus para provocar alboroto. Luego de que el miembro del Comité de la Moral Pública decide el castigo necesario, él o ella lo presentarán ante el comité disciplinario junto con el presidente y el estudiante representante. En resumen, ellos son el policía y el fiscal. ¿No es eso maravilloso, Oni-sama? No, Miyuki, por favor espera un poco antes de mostrar esa mirada en tus ojos de entonces está decidido, solo por si acaso, déjame aclarar unas pocas cosas. Aclarar que... Tatsuya no estaba enfocado en Azusa, quien acababa de dar sus explicaciones, sino en Mari. De acuerdo a la explicación anterior, la misión de un miembro del Comité de la Moral Pública es la de detener cualquier conflicto luego de descubrirlo, ¿correcto? Bueno, eso es verdad. También intercedemos en conflictos no mágicos. Además, si se usara la magia, nuestra intervención es obligatoria. Si fuera posible, sería mejor si el conflicto se resolviera antes de usar magia. Ese es mi punto. Mi calificación técnica es terrible, y encima de eso, soy un estudiante del curso 2. Finalmente, incluso Tatsuya empezó a alzar el volumen de su voz. Esta tarea claramente requería de una sobrecogedora destreza mágica para subyugar al oponente. Sin importar desde qué ángulo de consideración lo vieras, esta tarea no era adecuada para estudiantes del curso 2 con pobres habilidades técnicas. Sin embargo, a pesar de la crítica de Tatsuya, Mari seguía completamente sin inmutarse y respondió con un simple comentario. Eso no es un problema. ¿Qué está diciendo? En lo que compete a poder, yo lo manejaré, el receso para el almuerzo ya casi termina. Vamos a dejar el resto para después de clases, ¿alguna objeción? Era cierto que el receso estaba a punto de terminar, y doblemente cierto que este tema no podía simplemente ser pasado por alto. Entiendo. Tatsuya comprendió muy bien que si entraba a este salón después de clases, tendría que entrar a este atolladero nuevamente, pero no tenía otra alternativa. Entonces nos reuniremos aquí. Tatsuya suprimió cualquier sentimiento irracional y asintió. A su lado, aunque comprendiendo completamente los pensamientos de su hermano mayor, Miyuki no pudo esconder sus sentimientos de júbilo. Debido a que la educación finalmente había alcanzado un estatus generalizado, lo absurdo de las escuelas se convirtió en una postura popular. Ya que las clases online se han vuelto una realidad, se discutía que gastar tiempo en salones de clases de verdad era una pérdida de tiempo y recursos.
Al final, lo absurdo de las escuelas simplemente permaneció a nivel popular y no creció más. Sin importar qué tan avanzada sea la interfaz, las experiencias virtuales no son la realidad. La práctica y experimentación deben estar a la par con preguntas y respuestas oportunas. En adición, cualquier cosa que no sea dirigida bajo circunstancias reales no producirá verdaderas experiencias de aprendizaje. Los estudiantes que aprenden juntos en la misma clase pueden promover aprendizaje adicional. Estos dos puntos han sido probados más allá de toda duda por experimentos de prueba. La clase de primer año estaba en medio de una clase práctica. Habiendo dicho eso, no estaba presente un profesor en tiempo real. Este es un ejemplo simple de cuando los resultados de la investigación no son puestos en práctica. Los estudiantes de la clase estaban siguiendo las instrucciones desplegadas en el monitor de pared sobre el uso de CAD incorporado en la educación. El tema de hoy era lo básico de lo básico, lo cual es la simple operación de este dispositivo. Aunque se trataba de una sesión de aprendizaje guiada oficialmente, todavía había una misión que completar. Debido a que no había un profesor supervisando, el cumplimiento de los reportes asignados se volvía el único criterio para esta clase. La asignación para hoy era la de usar el CAD para dirigir un carro pequeño desde un extremo a otro de su riel, y repetir lo mismo 3 veces. A pesar de la falta de un recordatorio, estaba entendido que la operación manual estaba estrictamente prohibida. Tatsuya, ¿cómo se sintió el cuarto del consejo estudiantil? Mientras esperaban en la línea para usar el CAD, Leo preguntó luego de darle un toque a Tatsuya en la espalda. Su rostro no reveló segundas intenciones. Simplemente tenía curiosidad. Se volvió una conversación intrigante. ¿Intrigante? Erika, quien estaba enfrente de Tatsuya en la línea, también se dio vuelta para preguntar. Pidieron que me una al comité de la moral pública. ¿Cómo pudo volverse tan repentinamente de esa manera? Tatsuya y Erika inclinaron la cabeza. La verdad sea dicha, la única forma de describir esto sería cómo pudieron las cosas volverse de esta forma. Tienes razón. Es muy repentino. Leo también estuvo de acuerdo con que eso fue bastante inesperado. Pero, ¿no es genial ser reclutado por el consejo estudiantil? La opinión de Mizuki era diferente de los demás. Se detuvo en su camino de vuelta al final de la línea para intentar la tarea otra vez. ¿Genial? ¿No es simplemente una carga para mi hermana menor? Como sea, Tatsuya fue incapaz de aceptar el cumplido de Mizuki. Erika sonrió levemente cuando vio la actitud sospechosa y obstinada de Tatsuya. Bien, vamos a parar con toda esa charla de menospreciarse uno mismo. Entonces, ¿qué hace el comité de la moral pública de todas formas? Después de escuchar la pregunta de Erika, Tatsuya repitió lo que había escuchado de Afusa. Oyendo eso, los 3 pares de ojos se abrieron completamente. Una tarea bastante problemática. Leo suspiró mientras que la expresión de Mizuki se volvió de preocupación. Si no es seguro, entonces, Erika-chan, ¿qué sucede? Erika estaba extremadamente molesta, aunque ha hablado de ello, ¿desde cuando se enfureció tanto? Verdaderamente, demasiado impulsiva. Su vista se dispersó. Hablándole al viento, parecía que estaba regañando a alguien que no estaba presente. Erika-chan. Perdón. Eso realmente fue ir demasiado lejos. Tatsuya-kun, es mejor si declinas una tarea tan peligrosa. Mientras esa expresión seria se convertía en una sonrisa maliciosa, la voz de Erika se volvía notablemente más clara al mismo tiempo que lo incitaba. Aún así es muy interesante. ¿Por qué no aceptas, Tatsuya? Te estaré animando. Aunque era comprensible que Erika estuviera bromeando para disfrazar lo que había dicho antes, parecía que todavía estaba ocultando algo. Pero si tienes que intervenir en conflictos, ¿no serías también el objetivo de los ataques mágicos? Esa era una suposición razonable así como a quien se refería eso de la impulsiva. Sí, y sin duda habrá gente que malentienda las buenas intenciones por acciones a sangre fría. Aún así, los detalles exactos detrás de esos sentimientos seguían siendo un misterio. Por otra parte, en lugar de dejar a esos pretenciosos estudiantes del curso 1 acaparar el centro de atención, ¿no crees que es mejor si Tatsuya lo acepta? Tatsuya no era lo suficientemente precipitado como para unirse a su conversación. Bueno, eso podría ser verdad. Erika-chan, por favor no pienses de esa forma. Si no queremos que ocurra, ¿no sería mejor no meterse en peleas? Pero Mizuki, incluso si no lo planeamos, ¿no hay momentos en el que tenemos que ofendernos? Como ayer, por ejemplo. Bueno, eso. Hay demasiada sospecha e injusticia en este mundo.
No siempre podemos esperar un resultado positivo si aceptamos la derrota todo el tiempo. Con el punto del caso, Tatsuya inconscientemente sintió que ya era tiempo de que terminase esta conversación antes de llegar a territorio peligroso. Erika, es tu turno. Ah, perdón. Ante el toque recordatorio de Tatsuya, la algo agitada Erika asumió rápidamente su posición. Juzgando por su espalda, se encontraba en un estado de completa seriedad y sin haber sido afectada en absoluto por la conversación anterior. Parece que es del tipo que puede cambiar sin esfuerzo de un estado mental a otro. A pesar de la apariencia de combate, su postura natural probablemente es la de seriedad. La espalda de Erika se estremeció un poco, probablemente debido a que tomó una profunda respiración. Sucedió en un segundo, aunque invisible al ojo, las fluctuaciones de los siones pasaron sobre su espalda y pudieron ser vistas en forma de luz que solo los magos podían percibir. Esta era una señal de que la activación y subsecuente invocación no consumieron todos los siones, ya que los que sobraron crearon esta luz de sion. Los magos altamente calificados solo dejaban atrás pequeñas cantidades de luz de sion, pero para un estudiante de primer año, este era un nivel aceptable. Cuando hay suficientes siones de sobra, la interferencia fotónica entre siones resulta en una manifestación física de luz. Una ausencia de luz de sion denotaría un excelente control sobre las habilidades de uno. El delicado vehículo de plataforma enfrente del Cat se movió hacia adelante, luego regresó a su posición original. Esto ocurrió 3 veces. ¿Sí? Era obvio que Erika estuvo complacida con el resultado, como se podía ver en su puño apretado y la forma que regresaba a ver a Tatsuya. Ciertamente, fue más hábil ahora comparada con la primera vez que realizaron este ejercicio, y hubo una mejoría marcada en aceleración y desaceleración. El propósito de este ejercicio era el de acelerar el carrito de riel hasta la mitad del camino, luego desacelerar hasta el otro extremo, y repetir eso 3 veces. La secuencia de activación ingresada en el cadera para estas 6 invocaciones de aceleración y desaceleración. Ya que no se estableció la velocidad de ambas, esto podía ser utilizado para examinar el nivel entre los estudiantes. Incluso si el carrito se movía en un movimiento estable era suficiente para medir si el usuario era hábil o no. Erika mostró en secreto una mano con la señal de la victoria, que no era snob en absoluto, mientras se dirigía hacia el final de la línea detrás de Mizuki. A continuación, Tatsuya tomó su lugar frente al CAD incorporado. Pisó un switch de pedal para ajustar el peso del CAD, colocando su palma en la almohadilla blanca y transparente que estaba encima de una caja grande, y empezó a manipular el flujo de sion. Lo que regresó fue el sonido de la confirmación de activación, entremezclado con varios ruidos opuestos. Resistiendo la urgencia de fruncir el ceño, Tatsuya empezó a construir la secuencia de invocación. El carrito de riel tropezó 1 o 2 veces antes de moverse hacia adelante en un movimiento estable. Ya que la tarea de hoy era acostumbrarse a operar un CAD, no había un temporizador instalado. Aparte del mismo Tatsuya, nadie lo sabría. Hasta el momento en el que el carrito empezó a moverse, el tiempo consumido fue mucho mayor que el de Erika por un enorme margen. En realidad, no solo comparado con el de Erika. De las 25 personas en la clase E, él definitivamente era de los rezagados. La única razón de que esto no haya sido inmediatamente obvio se debía a que el carrito de riel fue casi igual que los demás. Sin embargo, Tatsuya estaba bien consciente de su decepcionante desempeño. Gracias a Dios nadie estaba celoso. A pesar de la serie de llamadas de buena suerte de sus amigos, su humor no mejoró, en lugar de eso fue aún más deprimente. El motivo probablemente se debía a que Tatsuya, en principio, no estaba interesado en el asunto, y de ahí su depresión aún más grande. Después de clases, dirigió hacia el cuarto del consejo estudiantil, arrastrando todavía más sus pasos que en el receso del almuerzo. Aunque la atmósfera que rodeaba las circunstancias era un poco lastimera, solo porque Miyuki podía comprender los sentimientos de Tatsuya, este se quedó en silencio. Gracias al hecho de que la iCard ya fue registrada en el sistema de certificación, unirse al consejo estudiantil aparentemente era considerado una garantía. Aunque resistirse era posible, Mayumi y Mari probablemente insistirían, los hermanos entraron al salón. Inmediatamente luego de ingresar, hubo una mirada penetrante con un matiz de hostilidad. La fuente venía del lado opuesto de la máquina vendedora en la pared, en un asiento que no fue ocupado durante el almuerzo. Con su permiso. Es difícil decir si la atmósfera era de pesar u orgullo, pero Tatsuya ya estaba acostumbrado a este tipo de mirada y atmósfera.
Mantuvo su cara de póker, dio una inclinación en silencio, y con esa mirada hostil disipada como nubes lluviosas delante del sol. Aún entonces, no fue como si la hostilidad hubiera desaparecido completamente, era como si la anterior mirada hostil estuviera dirigida de forma más favorable hacia Miyuki, quien estaba de pie al frente ahora. El razonamiento detrás de esto no necesitaría mayor explicación. El propietario de esa mirada se puso de pie y caminó en dirección a los hermanos. No, fue más como si caminara hacia Miyuki. Tatsuya recordó su rostro. En el día de la ceremonia de apertura, él era el estudiante de 2 año parado muy de cerca detrás de Mayumi como si esperara órdenes, y eso lo hacía el estudiante vicepresidente del consejo estudiantil. El vicepresidente era casi tan alto como Tatsuya. La diferencia era que sus hombros eran un poco más angostos. Tenía un semblante apuesto que no requería más palabras para describir una contextura nada sobresaliente. No daba la impresión de alguien robusto, pero por la forma en la que la densidad de luz de Sion se aferraba alrededor de su cuerpo, debe ser un joven con considerable poder mágico. Yo soy el vicepresidente, Hattori Gyoubu. Shia Miyuki, bienvenida al consejo estudiantil. Su voz era un poco extraña, pero considerando su edad, probablemente estaba reprimiendo alguna reacción personal. Su mano derecha tembló un poco, probablemente debido a que el deseo de un apretón de manos no fue completamente eliminado. En cuanto al por qué detuvo el saludo, a Tatsuya no le importó pensarlo. Hattori regresó a su asiento mientras ignoraba completamente a Tatsuya. Detrás de Miyuki, una aura disgustada estaba reuniéndose, pero eso también desapareció en un instante. El único que lo notó probablemente fue Tatsuya, gracias a su proximidad. Afortunadamente logró controlarse a sí misma, Tatsuya se llevó una palma al pecho discretamente. El vicepresidente estaba completamente inconsciente de las preocupaciones de Tatsuya, aunque eso no debería ser sorprendente, dado que acababan de conocerse, o de la fuente de las preocupaciones de Tatsuya. Justo entonces, 2 saludos muy casuales se hicieron oír. Ah, estás aquí. Bienvenida, Miyuki. Tú también, Tatsuya-kun. Buen trabajo. Por la manera en la que Mari levantó su mano en saludo de forma casual, ya estaba tratando a Tatsuya como uno de ellos. Mayumi fue completamente lo opuesto, su actitud fue muy diferente a la de antes. De nuevo, la mayor parte de los grupos estarían molestos si un extraño fuera a importunar, aunque en realidad no hubo un arrebato de ira. Tatsuya, casi como todos los demás, ya había llegado desde hace mucho a la conclusión de que tratar de comprender a esas dos era una causa imposible. En ese caso, no hay necesidad de retrasar esto. Achan, si no te molesta. Sí. Parecía que ya se había dado por vencida. Por un momento, la cabeza de Azusa se dejó caer con una expresión triste antes de poner una sonrisa tensa y guiar a Miyuki hacia el terminal a un lado. Bien, nos vamos. Ni siquiera había pasado un día completo y aún así ya estaba hablando tan casualmente. Quizás la inconstancia era una parte de su carácter, pensó Tatsuya. ¿A dónde? Nuevamente, el trasfondo de Tatsuya no era lo suficientemente privilegiado como para preocuparse de la elección de palabras de alguien más. Respondió con el método más corto y simple posible. Al cuartel general del Comité de la Moral Pública. Hay muchas cosas que tienes que ver de antemano para entender. Está ubicado exactamente debajo de este salón. Dicho eso, ambos están conectados. Luego de que Mari terminara de hablar, Tatsuya tomó un respiro antes de responder. Ese es un diseño bastante extraño. Yo también pensé eso. Mientras decía esto, Mari empezó a ponerse de pie. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el asiento, un comentario la detuvo. Watanabe-senpai, espere un minuto por favor. La voz vino del vicepresidente Hattori. Luego de escuchar esto, Mari respondió de una forma a la que Tatsuya aún no podía acostumbrarse hasta ahora. ¿Hay algún problema, Hattori Gyoubu Shoujo-Anzou? Por favor no me llame por mi nombre completo. Tatsuya miró a Mayumi. Viendo la mirada de Tatsuya, Mayumi inclinó la cabeza con un HM. ¿De verdad me estás diciendo que Anzou es su nombre real? Completamente, inesperado. Entonces vamos con vicepresidente Hattori Anzou. Por favor llámeme Hattori Gyoubu. Ese es el título oficial de tu familia, ¿no es así? Esto no tiene nada que ver con el título ahora. La escuela ya ha aceptado el nombre Hattori Gyoubu. No, eso no era lo que quería decir. Es porque eres demasiado formal, ¿no es así? Mari, Anzou también tiene cosas en las que no va a echarse para atrás. La mirada de todos cayó en quien hablaba, Mayumi. Tú difícilmente estás calificada para decir eso.
Pero Mayumi no reaccionó en absoluto. Probablemente porque no se dio cuenta de ello. Yendo más al punto, ¿por qué Hattori no dijo algo? Esto es un poco diferente a no estar acostumbrado a hablar con la presidenta. Incluso cuando confrontaba a Mari, la expresión de Hattori no cambió. Pero comparada a su expresión ahora, Tatsuya halló eso muy interesante. Por supuesto, eso solo bajo la condición de que era el espectador. Vaya, el tiempo asignado para ser un espectador es muy corto. Watanabe-senpai, el tema del que quería hablar con usted es precisamente respecto a los reemplazos para el Comité de la Moral Pública. La sangre que originalmente había provocado que el rostro de Hattori se sonrojara por completo ahora se había desvanecido. Al igual que una proyección a cámara lenta de una animación, Hattori se había tranquilizado por su cuenta. ¿Qué? Objeto su designación de este estudiante de primer año para el Comité de la Moral Pública. Cuando Hattori expuso su opinión, yo estaba perfectamente calmado, yo estaba reteniendo sus emociones a la fuerza. Mari frunció un poco el ceño, y no pareció ser una actuación. Tatsuya no podía saber si estaba simplemente sorprendida o irritada por esto. ¿Qué es esta tontería? Quien nominó a Tatsuya-kun es la presidenta Saegusa. Aunque fue verbal, el derecho de hacer el nombramiento recae solo en ella. He escuchado que la parte involucrada no estuvo de acuerdo. A pesar de la nominación, el asunto no es oficial hasta que él haya aceptado personalmente. Eso queda solo en Shiba Tatsuya. La presidenta ya ha explicado la decisión del consejo estudiantil, la decisión final es de él, no tuya. La mirada de Mari estaba sobre Hattori mientras decía esto. Hattori nunca miró a Tatsuya. O quizás sería más correcto decir que estaba ignorando su presencia. Observando a estas dos personas, Suzune estaba muy tranquila, Azusa muy nerviosa, y Mayumi completamente difícil de leer, sentada ahí con una tradicional sonrisa en su rostro. Miyuki estaba mirando el terminal al lado con una sutil expresión en su rostro. Sin embargo, probablemente estaba a un pelo de explotar en cualquier momento. Por razones enteramente distintas, Tatsuya y Azusa estaban preocupándose cada vez más. No hay precedentes en nominar a un Ued al Comité de la Moral Pública. La objeción de Hattori fue zanjada con el término derogatorio. Luego de escuchar esto, Mari alzó una ceja. Ese es un término tabú, vicepresidente Hattori. Un término tabú está prohibido por el Comité de la Moral Pública. Tienes mucho valor al usarlo enfrente de mí, la presidenta del Comité de la Moral Pública. Encarando la reprimenda de Mari, o al aviso, o quizás un poco de ambos, Hattori no mostró señal de debilidad. Puede prohibir ese término todo lo que quiera. A menos que planee castigar a un tercio de todo el cuerpo estudiantil. La diferencia entre Bloms y Weeks es algo escrito en el sistema escolar y en conocimiento de la misma escuela. La fuente de la diferencia entre Bloms y Weeks es la diferencia en habilidad. Los miembros del Comité de la Moral Pública son responsables de subyugar a los estudiantes que violan las reglas escolares. Un Week con habilidades inferiores es incapaz de cumplir con esa tarea. Frente a la orgullosa aseveración de Hattori, Mari solo sonrió fríamente. Es cierto que el Comité de la Moral Pública está basado en la habilidad, pero la misma viene en muchas formas. Si necesitamos usar la fuerza para la supresión, para eso estoy yo. Incluso si estoy contra 10 o 20 oponentes, puedo manejarlos yo sola. En esta escuela, las únicas personas que pueden ir uno a uno contra mí son la presidenta Saegusa y el líder del grupo de administración de clubes Hyumonji. De acuerdo a lo que dices, las personas con baja capacidad de combate son innecesarias. A menos que planees retarme, vicepresidente Hattori. La única forma en la que Mari diría esto se debía a su confianza y registro de batalla. Sin embargo, a pesar de echarse un poco para atrás ante esta enorme presión, Hattori no tenía planes de darse por vencido. Este no es mi problema. Se trata de su habilidad de adaptación. Lo esencial era que Hattori creía que su postura era la correcta. Los estudiantes del curso 2 con habilidades inferiores no podrían manejar las responsabilidades del Comité de la Moral Pública que dependían grandemente en la habilidad. El hecho de que ningún estudiante del curso 2 haya sido nominado nunca para el Comité de la Moral Pública también apoyaba esto. A pesar de ello, la confianza de Mari sobrepasaba a la de Hattori. ¿No dije que esa habilidad viene en muchas formas? Tatsuya-kun puede leer la secuencia de activación y por ello predecir con precisión la magia invocada con sus ojos y cerebro. ¿Qué dijo? Luego de escuchar este detalle inesperado, Hattori preguntó por reflejo. En lugar de decir que fue inesperado, sería más apropiado decir que era imposible de creer. Leer la secuencia de activación.
Esto, por donde se vea, debería ser imposible. Para Hattori, eso era sentido común. En otras palabras, incluso antes de que la magia haya sido invocada, él ya sabe qué magia va a usar su oponente. Sin embargo, la respuesta de Mari no cambió. Esa era la verdad, era definitivamente posible, y Mari no tenía dudas de nada mientras lo decía. De acuerdo a las reglas escolares, dependiendo del tipo de magia utilizada, el nivel de castigo también cambia. Desafortunadamente, si fuéramos a perturbar la secuencia de activación antes de la invocación como Mayumi, no hay forma de saber qué magia iba a ser usada originalmente. Si esperamos hasta que termine la secuencia de activación, entonces eso negaría todo el propósito de dicho castigo. De ahí que es más seguro perturbar la magia durante la secuencia de activación. Sin ninguna acusación definitiva o acusación de dolo, la única cosa de la que podemos acusarlos es de intento de disrupción y el subsecuente castigo menos severo. Pero con Tatsuya, podemos atrapar apropiadamente a esos que han estado usando magias más fuertes. Pero, si se cruza con una verdadera escena del crimen, y es incapaz de detener la invocación de magia. Hattori no podía salir del shock, pero aún lograba refutar. En ese caso, eso estaría más allá de un estudiante de primer año de todas formas. Y probablemente lejos del alcance de los de segundo también. ¿Cuántas personas conoces que sean capaces de invocar por segunda vez y aún así lograr impedir que sus oponentes invoquen primero? Aparte de eso, todavía hay una razón más por la que quiero que se una al Comité de la Moral Pública. Mari presentó la primera razón y empezó con otra más. Sin importar que, Hattori no podría pensar en un argumento en contra en el acto. Hasta este día no ha habido miembros del Comité de la Moral Pública que vinieran de los estudiantes del curso 2. En otras palabras, los estudiantes del curso 2 que usan magia de manera impropia contra las reglas escolares son aprehendidos por estudiantes del curso 1. Como has dicho, hay una amplia división entre los estudiantes del curso 1 y curso 2. Los del curso 1 pueden detener a los estudiantes del curso 2, pero lo contrario no es cierto. Esta disposición solo ha servido para ampliar esa división. No quiero que los miembros del comité bajo mi comando solo sirvan para ampliar esta impresión discriminatoria. Ah, bastante impresionante, Mari. ¿Has tomado esto en cuenta? Pensé que solo yo estaba preocupada por Tatsuya-kun. Por favor, quédese en silencio, presidenta. Mayumi quiso cambiar la atmósfera, pero fue detenida por Suzune. Una mirada de reproche. Una cabeza moviéndose de lado a lado negando. La primera vino de Mayumi, la segunda de Suzune. Y así, dos emociones conflictivas estaban mezcladas en un todo inseparable, y llegó la explosión con resentimiento. Presidenta, como el vicepresidente, objeto la nominación de Shiba Tatsuya como miembro del Comité de la Moral Pública. Aunque acepto que la presidenta Watanabe tiene un punto en su afirmación, la misión original de los miembros de la moral pública es la de descubrir y subyugar a los que violan las reglas de la escuela. Un estudiante del curso 2 que carece de habilidad mágica no puede desempeñar los deberes de un miembro del Comité de la Moral Pública. Una asignación tan fuera de lugar seguramente dañará su reputación como la de la presidenta. Por favor, reconsidérelo. Esperen, por favor. Tatsuya se volteó con desesperación. Justo como había temido, Miyuki ya no pudo soportarlo más. Absorto en el discurso de Mari, perdió el momento preciso para detenerla. Aunque intentó con desesperación detenerla de antemano, Miyuki, quien había empezado a hablar, fue más rápida. Aunque esto puede sonar atrevido, vicepresidente, los resultados de la magia práctica de mi hermano ciertamente podrían ser desfavorables, pero eso fue simplemente debido a que el test práctico no fue efectivo para medir su fuerza. En una batalla real, mi hermano no perderá ante nadie. Al escuchar esas palabras llenas de seguridad, los ojos de Mari se abrieron un poco más. La débil sonrisa de Mayumi desapareció también, y su mirada seria se volvió hacia Miyuki y Tatsuya. Sin embargo, la seriedad en la mirada de respuesta de Hattori sobre Miyuki se volvió más aguda. Shiba-san. A quien se dirigía Hattori, sin necesidad de decirlo, era a Miyuki. A pesar de lo que ocurra, un mago debe hacer juicios con calma y lógica. La parcialidad puede ser inevitable para una persona normal, pero para aquel que aspira a convertirse en un mago, por favor tenga en mente que no debe dejar que la parcialidad nuble su juicio. No se sintió amabilidad en la amonestación. Probablemente estaba actuando como un excelente senpai, quien a pesar de su pretensión, estaba cuidando de su inferior del mismo curso 1. Pero, bajo estas circunstancias, Tatsuya parecía saber que esa forma de hablar causaría el efecto opuesto, y el momento cuando Miyuki increparía a Hattori.
Lo suficientemente segura, Miyuki estaba irritándose más y más. Discúlpeme por decirlo así, pero mi juicio no está nublado. Si Oni-sama pudiera usar más su poder. Miyuki. Tatsuya sostuvo su mano enfrente de Miyuki, quien había perdido completamente la calma. Con un rostro asustado, Miyuki se calló con una mezcla de pena y arrepentimiento, y se agarró la cabeza de la vergüenza. Habiendo detenido las palabras de Miyuki con un movimiento de su mano, Tatsuya caminó hasta Atori. Miyuki había dicho demasiado. Casi dice cosas que no debían ser dichas. Sin embargo, fue Atori quien hizo que dijera tanto así. Tatsuya no tenía intenciones de echarle la culpa solo a Miyuki. Vicepresidente Atori, ¿por qué no tenemos un duelo de práctica? ¿Qué? Las personas se quedaron sin palabras de la sorpresa de la petición, no estuvo limitado solo al desafiado, Atori. Mayumi, y también Mari, miraron a los dos con asombro anonadado por el inesperado contraataque temerario. Bajo la mirada de todos, el cuerpo de Atori empezó a temblar. No seas tan presuntuoso, siendo una simple reserva. Quien dejó escapar un pequeño chillido fue Azusa. Las otras tres, como era de esperar de las superiores, permanecieron tranquilas. Y entonces, una pequeña sonrisa irónica emergió en el rostro aquejado de quien fue abusado verbalmente. ¿Qué es tan divertido? Un mago debería permanecer calmado, ¿cierto? Tener sus propias palabras de vuelta hacia él en ridículo, Atori sostuvo su respiración. Tatsuya no se detuvo ahí. No sentía ganas de parar. Como van las cosas, creo que no sabremos la habilidad personal de batalla del otro sin pelear. No es como si quisiera convertirme en un miembro del Comité de la Moral Pública, pero, si es para probar que el juicio de mi hermana menor no está nublado, entonces es inevitable. Parecía estar murmurando para sí mismo. Para Atori, esto sonó como un desafío. Bien. Te daré una buena lección de lo que es saber cuál es tu lugar. No solo fue su boca la que lo había traicionado en su agitación. Su tono controlado, por el contrario, indicaba lo profundo de su enojo. Sin un momento de retraso, Mayumi se interpuso. Como presidenta del consejo estudiantil, autorizó la batalla formal de práctica entre el estudiante de segundo año clase B, Atori Gyoubu, y el de primer año clase E, Shiba Tatsuya. En base a la declaración de la presidenta del consejo estudiantil, como la encargada del comité de la moral pública, reconozco el encuentro entre ustedes dos como una actividad extracurricular legítima en acato con las reglas escolares. La hora del encuentro será en 30 minutos a partir de ahora, en el tercer cuarto de práctica. El encuentro será privado, y autorizo el uso de cats en ambas partes. Esta fue una medida para prevenir que el encuentro se convirtiese en una reyerta, un acto de violencia prohibido por las reglas de la escuela. Ante la declaración de Mayumi y Mari con expresiones solemnes y voces indiferentes, Azusa empezó a teclear frenéticamente en el terminal. Solo es el tercer día de clases, y mi verdadero ser ya va a ser descubierto, Luego de recuperar su porta cada cambio de la carta de aprobación estampada con el sello de la presidenta del consejo estudiantil, incluso ahora, este tipo de cosas se siguen haciendo en papel. Tatsuya rezongaba justo frente a la puerta del tercer cuarto de práctica, y detrás de él, vino una voz que estaba al borde de las lágrimas. Realmente lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Pero Oni-sama, es por mi culpa que te estoy causando problemas de nuevo. Volteándose, y dando un medio paso, Tatsuya sostuvo su mano sobre la cabeza de su hermana menor. El cuerpo de Miyuki tembló mientras cerraba sus ojos de inmediato. Pero, luego de sentir la amable palmada sobre su cabeza, miró hacia arriba tímidamente. Incluso ahora, lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. También dije esto durante la ceremonia de entrada a la escuela, ¿cierto? Siento que soy salvado por ti siempre que te enojas en mi lugar, cuando yo soy incapaz de enojarme por mi cuenta. No pidas perdón. Ahora es el momento de decir algo más apropiado. Sí, por favor, da lo mejor de ti. Secándose una lágrima con un dedo, Miyuki sonrió, y de forma similar, Tatsuya, asintiendo y abriendo la puerta del cuarto de práctica. Esto es sorprendente. Luego de abrir la puerta, esta fue la línea que ella dijo. ¿Qué cosa? Quien recibió a Tatsuya en la puerta, fue la jueza designada para este encuentro, Mari. Me refería a tu inesperado entusiasmo en pelear. Pensé que eras de los que no se molestaban por los comentarios de otros. Incluso mientras hablaba acerca de su sorpresa, sus ojos destellaban con anticipación.
Mientras un profundo suspiro brotaba de su garganta, Tatsuya, con su autocontrol de acero, describiendo esto en esta manera podría ser un poco exagerado pero, como sea, se aguantó. Pensé que era el trabajo de un miembro del Comité de la Moral Pública el de tener peleas personales. En lugar de un suspiro, no pudo evitar soltar un comentario algo sarcástico. Aunque no hubo una sola señal de que Mari refutara eso. Esta no es una pelea personal. Es un encuentro formal. Mayumi también lo dijo, no es así. La regla de la fuerza no es algo aplicado entre los estudiantes del curso 1 y curso 2. Más bien, algo aplicado solo entre los estudiantes del curso 1. Está bien, es la primera vez que estamos usando un método así para arreglar asuntos entre un estudiante del curso 1 y uno del 2, ya ves. Ya veo, por el contrario, se alienta a arreglar los desacuerdos por la fuerza si no pueden hacerlo solo con palabras. ¿No han aumentado los encuentros formales desde que se volvió presidenta del Comité de la Moral Pública, Senpai? Ciertamente, se lo han hecho. Su actitud calmada no solo provocó que Tatsuya, sino incluso Miyuki quien estaba esperando detrás de él, sonrieran irónicamente. Entonces, Mari se volvió repentinamente seria y acercó el rostro. Bien, ¿tienes confianza? A una distancia en la que él podía escuchar su respiración, ella preguntó en un susurro. Las hermosas cejas de Miyuki se alzaron ante esa distancia excesivamente cercana, pero como el campo de visión de Tatsuya estaba enormemente ocupado por el rostro de Mari, la cual estaba dejando salir una elocuente sonrisa, fue afortunado que no pudiera ver la exagerada reacción de su hermana menor. Con su cabeza parcialmente agachada con un par de ojos rasgados almendrados, y sumándose a eso una tenue y dulce esencia que se desvió hacia él, Tatsuya se volvió consciente de su propia excitación sexual. En el instante en que fue consciente de ello, para el objeto llamado sí mismo, se convirtió en un fenómeno nacido desde dentro de él, lo cual fue cortado por él mismo. Su excitación se convirtió en simple información dentro de él. Nota. Sé que suena raro, pero se supone que la explicación vendrá en posteriores volúmenes. Hattori es lo suficientemente habilidoso como para estar entre los 5 mejores en nuestra escuela. Si tuviera que decirlo, él está más inclinado hacia las batallas en grupo, y las peleas individuales no son su especialidad. Pero aún así, es difícil que haya alguien que pueda ganar contra él en un 1 a 1. En un tono seductor de voz, Mari susurró esas palabras que carecían de todo encanto sexual. No estoy pensando en pelear contra él de frente. Pero, sin el más mínimo signo de vacilación, Tatsuya respondió en una voz que podía decirse ser más mecánica que fría. Estás bastante tranquilo, perdí un poco de confianza. Aunque decía eso, Mari estaba claramente sorprendida. Ah. Sin decir algo más, Tatsuya asintió sin ganas. En un momento así, si tu rostro se pusiera rojo lo cual te haría más lindo, el número de personas que te prestarían su fuerza aumentaría, creo. Sonriendo mientras daba un paso hacia atrás, Mari caminó entonces a la línea de partida en el centro. ¿Qué tía más problemática? Probablemente era del tipo que buscaría el caos para poder traer orden al caos, pensó Tatsuya. Para una persona viviendo con tranquilidad, es una alborotadora. Mientras dejaba salir su primer suspiro ante sus relaciones humanas, las cuales estaban llenas de notables altos y bajos desde que entró a esta escuela, abrió su maletín de cat. El maletín negro, contenía un par de cats con la forma de pistolas. Sacó una de ellas, extrajo algo con forma de cartucho del lugar en el que la recámara estaría alojada dentro de una pistola real, y lo cambió por algo más. Con excepción de Miyuki, todos lo miraban intensamente con profundo interés. Perdón por la espera. ¿Siempre llevas repuestos contigo? El número de secuencias de activación que podían ser utilizadas por un CAD especializado era limitado. En contraste con el CAD generalizado que podía almacenar hasta 99 tipos de secuencias de activación sin tener en cuenta los sistemas de magia. Para remediar esta desventaja, fueron desarrollados los dispositivos CAD que podían almacenar secuencias de activación alternas. Ya que los CAD especializados fueron originalmente creados para magos que usaban secuencias mágicas específicas, no había una gran demanda por incrementar la diversidad en la utilización de magia. En la mayoría de las veces, aunque llevar múltiples dispositivos de almacenamiento era posible, la mayoría todavía se apoyaba en usar un tipo de magia. Sin embargo, por la respuesta de Tatsuya a la curiosidad de Mari, sería seguro asumir que él pertenecía a la minoría. Debido a mi limitada experiencia técnica, soy incapaz de operar de forma fluida el CAD generalizado.
Hattori, quien estaba de pie al otro lado, adoptó un aire despectivo luego de escuchar esto, pero esto no impactó en el modo de pensar de Tatsuya en lo más mínimo. Muy bien, permítanme explicar las reglas. En términos de ataques directos o indirectos, los ataques letales están prohibidos. Las habilidades que restauran los efectos de estado también están prohibidas. Las que causen daño directo al cuerpo físico están prohibidas. Sin embargo, ataques directos que no resulten en algo más grande que fracturas de huesos están permitidos. No se permiten armas en ningún momento. El combate sin armas está permitido. Si planean usar técnicas de patadas, por favor quítense los zapatos y pónganse las botas suaves de la escuela. La condición de derrota es cuando la jueza haya determinado que un lado es incapaz de continuar la batalla. Ambas partes por favor colóquense detrás de sus respectivas líneas de partida, y no activen sus K hasta que yo dé la señal. Romper las reglas resultará en derrota automática. Usaré toda mi fuerza para detenerlo, así que recuérdenlo. Eso es todo. Tatsuya y Hattori asintieron a esto, caminaron hacia las líneas de partida que estaba separado 5 metros, y se quedaron de pie encarándose uno al otro. La expresión de Hattori era más solemne que de burla o de desafío, pero su rostro seguía dejando ver un comportamiento despreocupado. La posición inicial estaba fuera de la distancia de alcance físico. Incluso si el oponente poseyera el poder de carga de un jugador profesional de soccer, la magia seguía siendo más rápida a esta distancia. Debido a que este era un encuentro basado en la magia, el lado con el mayor ataque mágico naturalmente tendría la ventaja. En esta situación, por lo general, el que invoque su magia primero gana. Incluso si el ataque inicial no derrotara completamente al oponente, pero un cierto grado de daño era inevitable. Hubo muy poca gente que tenía la disciplina mental para absorber daño mágico y poder seguir tranquilamente trabajando con su magia. Ya que el daño sustancial también perturbaba el proceso de creación de magia, mientras dicha persona siga atacando, la victoria estaba asegurada. Además, bajo la condición de que ambos lados activaran sus Kats al mismo tiempo, Hattori creía firmemente que él, un estudiante del curso 1, no tenía oportunidad de perder contra una revista estudiante del curso 2. Kad era una herramienta que minimizaba el tiempo de invocación. Incluso si alguien intentara usar secretamente una habilidad mágica no basada en Kad antes de la señal de inicio, seguiría sin ser rival para la velocidad del Kad. Encima de eso, la velocidad en la que uno podía invocar su magia usando un Kad determinaba la cantidad de puntaje individual en magia técnica. Esta era la diferencia definitiva entre estudiantes del curso 1 y curso 2. Tatsuya sostenía un Kad especializado con forma de pistola. Hattori tenía un Kad generalizado tradicional con forma de brazalete. Los Kats especializados tenían la ventaja en velocidad, mientras que los generalizados tenían la ventaja en versatilidad. No obstante, incluso si Kats especializados tuvieran la ventaja en velocidad sobre los generalizados, solo eso no podría sobrepasar la diferencia entre estudiantes del curso 1 y curso 2. Y el oponente era un estudiante nuevo. La conclusión de Hattori era que no había forma en absoluto de que pudiera perder, una consideración que no fue ni presuntuosa ni demasiado confiada. Tatsuya apuntó el Kad que sostenía en su mano derecha hacia el piso. Y esperó por la señal de Mari. El cuarto de simulación volvió a estar en completo silencio. Justo cuando ese silencio estaba a punto de llenar cada rincón del salón. Empiecen. El encuentro formal entre Tatsuya y Hattori había oficialmente comenzado. Hattori deslizó su mano derecha sobre el Kad. Aunque la única acción consistía en teclear 3 teclas puntuales, no se desperdició ni un solo movimiento. Originalmente, su especialización era ataques mágicos de área extendida de rango medio. Nadie era un experto en combate 1 a 1 en espacios cerrados. Aunque nadie podría ser una generalización, desde que ingresó a la preparatoria hace un año, Hattori seguía invicto en batalla. Aunque podría retroceder contra Mari, la experta en combate en grupo antipersonal, Mayumi, la tiradora mágica de alta velocidad, o Hyumonji, el líder de la administración de clubes conocido como Muro de Acero, Hattori tenía la confianza de que podía enfrentarse contra otros estudiantes o incluso grupos de profesores. Ese orgullo no venía de un exceso de confianza. La simple secuencia de activación que dependía grandemente de la velocidad ya estaba completa, y en un flash, Hattori ya había ingresado al estado de invocación mágica. En este momento, casi deja salir un grito de sorpresa. Su oponente, ese arrogante estudiante de primer año, estaba de algún modo lo suficientemente cerca como para ocupar todo su campo de visión. Apresuradamente cambió su objetivo, y se preparó para desatar su magia.
Magia básica unipersonal del tipo de sistema de movimiento. Nota. Si alguien tiene una mejor idea de poner esto, que me la diga. Cualquier oponente atrapado por esta magia sería lanzado hacia atrás una docena de metros y noqueado hasta quedar inconsciente por el impacto. Fin de la batalla. Pero, la magia terminó sin ser invocada. No debe haber habido problemas con la secuencia de activación. Su oponente se había desvanecido. Aunque el objetivo de las secuencias mágicas no tenía que ser muy específico, si el mismo que originalmente estaba en la línea de vista desapareciera repentinamente, la falla del conjuro era inevitable. La función de información de Sion, que se suponía seguía la pista del estado y ubicación de su oponente, se desvaneció sin ningún efecto, justo cuando un poderoso movimiento ondulatorio se aproximaba a Tori por un costado, quien estaba demasiado ocupado mirando a derecha e izquierda buscando a su oponente. 3 movimientos ondulatorios consecutivos. Cada movimiento ondulatorio se traslapaba uno con otro dentro del cuerpo de Hattori, provocando una oscilación masiva que resultó en un círculo vicioso que al final terminó con Hattori perdiendo la consciencia. La victoria se decidió en un instante. Todo el encuentro duró menos de 5 segundos, y podría ser descrito apropiadamente como una victoria instantánea. Enfrente del cat de Tatsuya, Hattori cayó redondo. Ganador, Shiba Tatsuya. Mari anunció cautelosamente el nombre del ganador. No hubo ninguna señal de alegría en el rostro del vencedor. Esa expresión era apropiada para alguien que simplemente llegó al resultado esperado. Dio una pequeña inclinación, y luego caminó hacia la mesa que tenía los maletines de los CAD. No solo su postura, él estaba completamente indiferente a su victoria. Espera. Mari lo llamó desde atrás. Ese movimiento justo ahí, ¿ingresaste de antemano una habilidad de velocidad? Al escuchar esto, Mayumi, Suzune, y Azusa empezaron a reflexionar sobre la pelea. En el momento en que fue dada la señal de inicio, Tatsuya se había movido enfrente de Hattori. En el siguiente instante, se encontraba varios metros detrás al costado derecho de Hattori. Cualquiera confundiría esa velocidad con teletransportación. Nota. Comparando la versión con la traducción al inglés, ellos utilizaron Flash Step, que tiene cierto sentido, sin embargo, Shunkanidou se traduce mejor como teletransportación, e incluso tiene más sentido en este contexto. Un cuerpo humano es incapaz de esa clase de movimiento. El hecho de que eso es imposible, creo que Senpai está más consciente que cualquiera. Era justo como dijo Tatsuya. Como la jueza, Mari estaba observando de cerca si los CATs eran o no activados. No solo los obvios CATs, sino incluso para los ocultos, el flujo de siones habría sido obvio para ella. Pero, eso no fue magia, se trató de una técnica física auténtica. También puedo dar testimonio de ello. ¿De qué es la técnica física de Oni-sama? Oni-sama fue aprendiz de Kokonoe Yakumo Sensei. Mari casi se queda sin respiración. Para alguien versada en combate como ella, el nombre Kokonoe Yakumo era bastante familiar. Mayumi y Suzune no conocían a Kokonoe como Mari, pero tampoco pudieron esconder su sorpresa de que alguien pudiera lograr una hazaña que normalmente estaba establecido como algo que solo podía lograrse con el auxilio de la magia. Mayumi se recuperó de su asombro. Desde la perspectiva de alguien que había estudiado magia, ella también tenía sus propias preguntas. ¿Ese ataque también fue ninjutsu? Pensé que vi la liberación de movimientos ondulatorios de Sion. Dicho eso, su voz y elección de palabras habían sido algo rígidas, probablemente debido a que todavía no había salido del shock. Generalmente, preguntar acerca de las habilidades de otro mago que no han sido hechas públicas, o incluso preguntar cómo funciona una de ellas, estaba en contra de las reglas. Pero, para alguien como Mayumi, que usaba balas de Sion, que Tatsuya usara siones que no tenían manifestación física como armas, y exactamente el cómo logró causar daño a Hattori, esas preguntas vitales no pudieron ser suprimidas. Tiene razón, el ataque no fue ninjutsu sino que estuvo basado en movimientos ondulatorios de Sion. La base de esos movimientos ondulatorios de Sion viene del sistema mágico básico simple del tipo oscilatorio. Dado eso, todavía no comprendo cómo noqueaste a Anzou. Hacer que se desmayara fue suficiente. ¿Desmayar? ¿Cómo pasó eso? Mientras observaba a Mayumi inclinar la cabeza, la expresión de Tatsuya no se puso más preocupada al mismo tiempo que seguía explicando. Para los magos, los siones pueden ser perceptibles como luz visible y ondas sonoras. Esta es una habilidad obligatoria para la magia, pero el efecto colateral es que, cuando los magos están expuestos a movimientos de ondas de Sion inesperados, frecuentemente malinterpretan que sus cuerpos están balanceándose.
Este malentendido afecta directamente al cuerpo físico. El razonamiento detrás de esto es muy similar a la sugestión hipnótica, en el que las personas bajo hipnosis son inducidas a pensar que han sufrido quemaduras, y se dan cuenta de los síntomas físicos que reflejan su pensamiento. Durante el encuentro, utilicé esta ilusión de movimiento de balanceo, provocando que sintiera un caso de extremo de mareo. No puedo creerlo, los magos a menudo están expuestos a movimientos ondulatorios de Sion, y de ahí que se acostumbren a estos tipos de olas. Para la magia sistemática externa, las secuencias de activación y las secuencias mágicas son tipos de movimientos ondulatorios de Sion. Y aun a pesar de esto, ser capaz de inutilizar a un mago a través de tan solo olas de Sion, y provocar un efecto tan fuerte, exactamente como. Quien respondió la pregunta de Mayumi fue Suzune. Composición de ondas. Rin-chan. Solo esta corta oración no fue suficiente para que la inteligente Mayumi comprendiera. Naturalmente, la explicación de Suzune no había terminado. Al crear consecutivamente 3 vibraciones distintas, y hacer que su punto de intersección esté en la ubicación de Hattori, de ahí que se crease una oleada equilátera a través de poderosas ondas en movimiento. Pensar que fuiste capaz de hacer cálculos tan precisos. Muy buena explicación, Ichiara-senpai. Aunque Suzune también estaba bastante conmocionada ante la capacidad de cálculo de Tatsuya, también merece crédito por comprender los mecanismos luego de verlo una sola vez, pensó Tatsuya. Sin embargo, la verdadera pregunta de Suzune estaba en otro aspecto. Hablando de esto, ¿cómo fuiste capaz de invocar magia de vibración 3 veces? Si tu velocidad técnica fue tan alta, ¿cómo es que tu puntaje técnico es tan bajo? Ante tal referencia directa a sus bajos puntajes, Tatsuya solo pudo forzar una pequeña sonrisa. Desde que le puso la vista al cat de Tatsuya, Azusa no pudo tranquilizarse en lo más mínimo y ahora hacía una pregunta tímidamente. Tatsuya-kun, ¿ese cat es el Silverhorn? ¿Silverhorn? ¿Silver, como el Silver de ese misterioso genio diseñador mágico, Taurus Silver? Ante la pregunta de Mayumi, Azusa se iluminó visiblemente. A veces descrita como Device Otaku, Azusa explicó felizmente al instante. Nota. Device Otaku está escrito en el texto original, y vendría a ser algo como otaku de los dispositivos refiriéndose a los CAD, o friki de los CAD si quieren. Ese mismo. El milagroso ingeniero de CAD asociado con Foure Aves Technology, cuyo nombre, apariencia e información siguen siendo un misterio. Nota. Foure Aves Technology o tecnología 4 hojas. Solo para el récord, Yotsuba literalmente significa 4 hojas mientras que Shiba comparte la primera sílaba igual al otro nombre de 4, aunque se escriben con diferente kanji. El genio programador que fue el primero en el mundo en hacer del Loadcast System una realidad. Loadcast System es la secuencia de activación que se salta el paso de reinicio de cada secuencia de activación. Si la secuencia mágica es la misma, entonces el CAD ya no tiene que reiniciar la secuencia de activación cada vez. Esto se hace al añadir una energía de copiado al modo de ejecución de la zona mágica de cálculo, añadiendo una copia de las últimas partes de la secuencia de activación a la misma secuencia de activación, así los magos pueden invocar interminablemente magias dentro de su capacidad. Aunque la teoría existía en el pasado, pero para calcular la secuencia de invocación y copiar la secuencia de activación separadamente al mismo tiempo, nadie pudo hacerlo hasta ahora. Alto. Ya sé lo que es el Loadcast. En ese caso, Silverhorn es el nombre del CAD especializado completamente personalizable desarrollado por Taurus Silver. Naturalmente, tiene los mejores ajustes para el Loadcast System, es capaz de invocar magia de forma estable al usar la mínima cantidad de poder mágico, es críticamente aclamado, y es especialmente popular entre la policía. Aunque se vende en el mercado, requiere un procedimiento y un pago especiales. Y el tuyo debe ser un modelo de edición limitada, por la forma del cañón más larga que el modelo tradicional donde lo conseguiste. Achan, cálmate un poco. Quizás se debió al ataque de asma, pero el pecho de Azusa subía y bajaba al mismo tiempo que sus ojos estaban pegados en el artículo sostenido por la mano de Tatsuya. Si Mayumi, quien estaba muy consciente de los intereses de Azusa, no estuviera a mano para detenerla, probablemente estaría admirándolo desde una proximidad muy cercana. Por otra parte, Mayumi aún tenía otra pregunta. Pero, Rin-chan. ¿No es extraño? No importa que tan capaz sea el Loadcast del CAD, aún así no puede. Luego de que dejara de hablar, Suzune asintió al mismo tiempo que inclinaba la cabeza como Mayumi. Eso es extraño. Loadcast está diseñado para invocar consecutivamente un tipo de magia.
Incluso si se trata de la misma magia de vibración, si la longitud de onda y número de vibraciones establecidas por el mago cambian, causarían que ocurra diferencia dentro de la secuencia de activación. Si el Lodcast copia automáticamente la secuencia de activación original, entonces sería imposible explicar las diferencias para poder lograr composición de ondas. Si estableces un número de vibraciones así como otra variable, entonces podría ser posible usar la misma secuencia de activación para conseguir composición de ondas, aunque aún no se explican las diferencias. Pero si el objetivo, fuerza, tiempo de duración son todas variables, y si incluyes el número de vibraciones así como otra variable más, no me digas que lograste calcular todo eso. Esta vez incluso Suzune quedó estupefacta al punto de perder el habla, y bajó su mirada. Tatsuya simplemente se alzó de hombros. No importa si se trata de velocidad de procesamiento cuantitativo multivariable, escala de cálculo, o incluso fuerza de interferencia. Ninguna de esas materias tiene asignada una calificación. Ante la mirada de Mayumi y Mari, Tatsuya permaneció ambivalente al mismo tiempo que decía eso en voz alta. La evaluación de habilidades mágicas técnicas solo incluyen velocidad de invocación, la escala de la secuencia mágica, y la capacidad del fenómeno de reescritura. Ahora veo, así que las pruebas no son capaces de medir por completo la habilidad de una persona. Con un gruñido, Hattori se sentó y respondió a la irónica afirmación de Tatsuya. Anzou-kun, ¿estás bien? Estoy bien. Mayumi se dobló por la cintura y miró desde arriba a Hattori. En respuesta, Hattori apresuradamente esquivó el rostro que se aproximaba y rápidamente se puso de pie. Ya veo, así que estuviste todo preocupado acerca de esto desde el principio. Hattori no pudo haber dicho eso si no hubiera escuchado la conversación anterior. Mayumi se enderezó, y asintió con una mirada de comprensión en su rostro. Hattori la miró directamente. No, en realidad no me di cuenta al principio. Aún con el sonrojo en su rostro, rápidamente buscó un argumento. Luego de que perdiera la conciencia seguía en estado de confusión, solo recuperé el movimiento justo ahora. Al ponerlo de esta manera, parecía como si fuera muy fácil de comprender las emociones subyacentes. De verdad. Entonces lo que acabamos de decir, debes haberlo comprendido completamente. ¿Sí? Incluso si seguía confuso, mis oídos pudieron aún así escuchar las palabras. Parece que Mayumi comprendía perfectamente los sentimientos de Hattori hacia ella. ¿Mujer malvada? Incluso si hubiera esa impresión, las connotaciones detrás de aquellas palabras no calzarían adecuadamente con sus alrededores. Tatsuya decidió abandonar esta línea de pensamiento. Cualquiera que sea la realidad, también hay la posibilidad de que él simplemente estuviera malinterpretando la situación. Tatsuya continuó con el trabajo que fue interrumpido por el llamado de Mari. Ponerlo de esa manera sería demasiado pretencioso, ya que todo lo que estaba haciendo fue retornar el cara al maletín. Tatsuya pretendió no ver a Azusa, quien miraba fijamente el objeto en sus manos con una expresión que claramente decía yo quiero. También ignoró la mirada de su hermana que sugería querer ayudarlo. Esto fue porque Miyuki no era muy adepta a las máquinas. Tonta con las máquinas, o alergia a la alta tecnología no serían descripciones inapropiadas, especialmente ya que el CAD de Tatsuya era personalizado al punto en que un estudiante de preparatoria normal no sería capaz de manejarlo. Por otra parte, debido a que los CADs de la escuela solo recibían ajustes limitados, Tatsuya no pudo usarlos en toda la amplitud de sus habilidades. La verdad era que, si Miyuki viniera a ayudar, eso solo incrementaría la carga de trabajo. Reemplazó el dispositivo de almacenamiento, quitó el seguro. El sonido de pasos se aproximó a Tatsuya por detrás. Parece que las explicaciones habían terminado. Lo que sucedió a continuación no le concernía a él, así que no se dio la vuelta. Shiba-san. Sí. Miyuki respondió en un tono disgustado. Incluyendo a Tatsuya, solo había 2 chicos en el salón, así que incluso si el tono hubiera sido completamente diferente al de antes, no había duda de quién fue la persona que habló. Antes, hice un comentario grosero con respecto a su favoritismo. Tampoco hubo error de a quien estaba hablándole dicha voz. Fue mi juicio el que estaba nublado. Por favor, perdóneme. Yo también hablé muy arrogantemente. Por favor, perdóneme. Quien se inclinó profundamente hacia el otro, Tatsuya también está perfectamente consciente a pesar de que estarles dando la espalda. A veces era difícil saber quién era el mayor y más maduro de los hermanos. Tatsuya frunció los labios y aseguró el maletín del CAD. Dio la vuelta lentamente. Por un segundo, Hattori reveló una expresión de miedo, pero rápidamente regresó a su postura seria.
Durante ese segundo de paz, ¿fue la preparación para la reconciliación, o el presagio para una revancha? Antes de que cualquier posibilidad pudiera suceder, el momento desapareció. Al final, Hattori solo se encontró con la mirada de Tatsuya brevemente, antes de dar la vuelta. Sintiendo la furia hirviente emanar desde atrás de él, Tatsuya simplemente puso la palma sobre el hombro de Miyuki levemente. Iban a trabajar juntos en el mismo consejo estudiantil de ahora en adelante, así que dejar atrás cualquier resentimiento solo la lastimaría. Como si los pensamientos de Tatsuya fueran transferidos telepáticamente, Miyuki rápidamente recobró la compostura. Volvamos al cuarto del consejo estudiantil. Ante las palabras de Mayumi, cada miembro empezó a moverse. Detrás de Suzune, Azusa y Hattori, el rostro de Mayumi revelaba una mirada que decía es inevitable. A continuación, Mari se volvió consciente de la mirada de Tatsuya, y se alzó de hombros como si no quisiera que los otros cuatro lo notaran. Luego de colocar el K de vuelta en el taller, Tatsuya regresó al cuarto del consejo estudiantil, donde Mari agarró su muñeca inmediatamente. Miyuki, quien recibía clases de Azusa cerca del terminal en la pared, levantó una ceja ante esto, mientras que Tatsuya solo pudo indicar a través de su mirada que fue inevitable, aunque albergaba dudas de que si pudo o no comprender esto. A la fuerza reprimió su impulso subconsciente de tirar a un lado a la otra persona. Aunque hablando de ello, ser capaz de capturar su objetivo en un espacio tan estrecho, las habilidades físicas de Mari también deben ser bastante impresionantes. Aunque han ocurrido varios eventos inesperados, vamos a seguir el plan original e ir al cuartel general del Comité de la Moral Pública. Como si no le importara las preocupaciones en la mente de Tatsuya, bastante confundido, Mari lo arrastró lejos por el brazo. Miyuki finalmente notó la expresión confusa de Tatsuya, y volvió a dirigir su mirada al terminal. Aunque si bien es cierto, con gran dificultad. Hattori nunca levantó la cabeza desde que Tatsuya entró al cuarto del consejo estudiantil. Parece que está tratando de ignorar todo lo que esté en esa dirección, lo cual probablemente era su más grande concesión desde un punto de vista emocional. Por esto, Tatsuya estaba extremadamente agradecido. Mayumi movió rápidamente la mano. Exactamente por qué fue eso, o qué significado trataba de transmitir, entre las personas que Tatsuya ya había conocido, ella probablemente es la más difícil de entender. Eso probablemente debería ser pospuesto para otra ocasión. Luego de mucha dificultad, mayormente persuasión, Tatsuya fue capaz de liberar su muñeca y siguió a Mari obedientemente. En el rincón más alejado del cuarto, en un lugar en el que normalmente habría un escape contra incendios, estaba en su lugar unas escaleras que llevaban al cuartel general del Comité de la Moral Pública. ¿Estamos ignorando los estándares de seguridad contra incendios? Tatsuya caviló acerca de esto, pero incluso si los estudiantes estuvieran aprendiendo la profesión, o incluso en una nueva rama, mientras hayan excelentes magos a la mano, la carencia de equipo contra incendios no debería ser un problema. Simplemente usando vibración o magias de velocidad era suficiente para apagar un incendio, así que usar una combinación de magia de movimiento de acumulación de humo lo eliminaría. En verdad, incendios a gran escala en altos rascacielos eran otra área en la que los magos podían desplegar sus habilidades. Dado que la carencia de un ascensor estaba dentro de los límites de la seguridad contra incendios, el resto puede ser perdonado, pensó Tatsuya. Con respecto a él, quien estaba a la derecha detrás de ella atravesando la puerta del cuartel general, Mari apuntó hacia las sillas cercanas a la mesa y dijo, solo está un poco desordenado, pero puedes descansar ahí por un segundo. Así que esto solo califica como un poco. Dicho eso, no es como si no hubiera lugar para poner un pie, o que todas las sillas estuvieran cubiertas de equipaje. Probablemente se debía a que acaban de venir del pulcro y bien ordenado cuarto del consejo estudiantil, así que esta imagen es especialmente discordante, pero ese tanto es más o menos de esperar. Libros, terminales portátiles, e incluso CATs, todo tipo de artículos cubrían la mesa. Tatsuya despejó levemente un espacio en una de las semi-apartadas sillas a un lado de la mesa. El cuarto del Comité de la Moral Pública es como la casa de un graduado. Aunque les he dicho que ordenen por su cuenta una y otra vez, aún no hay alguien que escuche. Es inevitable cuando nadie está cerca. Sin saber si el comentario de Tatsuya fue de burla o consuelo, Mari frunció el ceño luego de escuchar esto. Nuestro objetivo primario es el de patrullar los terrenos escolares. El estado de los asuntos dentro del cuartel general es algo inevitable. Actualmente, solo había 2 personas en el salón.
El comité de la moral pública consistía de 9 personas, pero el espacio dentro del cuarto podía acomodar a un grupo de personas muchas veces más grande que la nómina actual. Dentro de este espacio, la atmósfera de ocio y los artículos dispersados solo servían para incrementar la sensación de suciedad. Lo que llamó la atención de Tatsuya fueron, aparte del desorden del salón, los objetos abarrotados sobre la mesa. Aún así, jefa, ¿está bien si ordeno un poco? ¿Qué? Ante la repentina proposición de Tatsuya, Mari alzó una ceja de la sorpresa. La sorpresa iba bien dentro del repertorio de actuación de una senpai. Para alguien aspirando a ser un creador de artefactos mágicos, no puedo soportar cuando veo cats dispersos por ahí de esta manera. Tengo la misma postura con respecto a los terminales desarmados o abandonados. Debido a esto, las prioridades de Tatsuya en administración de tareas habían cambiado. Aspirando a ser un ingeniero mágico, aún con ese nivel de combate antipersonal. Ante las palabras de Tatsuya, Mari inclinó la cabeza con un poco de seriedad. Por el reciente encuentro, a pesar del breve tiempo que transcurrió, el nivel de combate antipersonal fue magnífico. Sin importar que tanto lo intente, mis habilidades a lo mucho me podrán conseguir una licencia rango C. Pero, justo como si estuviera discutiendo los problemas de alguien más, Tatsuya gentilmente usó un comentario de autodesaprobación para refutar a Mari. Esta estuvo demasiado asombrada para buscar palabras que pudieran responder a eso. En la mayor parte de países, los magos operan bajo el sistema de licencias. El sistema estaba basado en estándares internacionales, de los cuales este país no era una excepción. No importa si trabajas para las corporaciones, el gobierno, o incluso si abres un negocio privado, la dificultad y necesidad se reflejaban sobre el nivel de la licencia. Los magos con niveles de licencia más altos recibían un nivel más alto de compensación. Esta era la ley de la sociedad. Las licencias internacionales tenían 5 niveles entre A y E. La selección y clasificación están basadas en el diseño y velocidades de uso de la secuencia mágica, de la escala, y la fuerza de interferencia, los cuales eran exactamente las mismas escalas usadas en la prueba de habilidades técnicas de la preparatoria. En otras palabras, la escala de calificación educacional de habilidades técnicas fue diseñada para guiar naturalmente a los estándares de licenciamiento internacional. Existe un conjunto especial de estándares separado para el cumplimiento de la ley y lo militar, pero a la final, esos son estándares para el cumplimiento de ley o del tipo militar, y no estaban diseñados para medir a un mago. Entonces, ¿está bien si limpio esta zona? Ah. Yo también ayudaré. Podemos hablar mientras trabajamos. Mari se puso de pie rápidamente, probablemente porque era del tipo que cuida de otros por naturaleza. O quizás fue porque solo sentarse mirando a Tatsuya trabajando en las pilas de libros era simplemente de mala educación. Aunque ambos trabajaban a velocidades similares, cuando comparas el espacio vacío enfrente de Tatsuya, la pila enfrente de Mari no había disminuido de tamaño, y la superficie de la mesa todavía seguía sin ser visible. Tatsuya le dio una breve mirada. Y dejó escapar un pequeño suspiro. Mari detuvo sus manos en un claro signo de darse por vencida. Lo siento, soy realmente mala en este tipo de trabajo. Ella podría compartir la mayor parte de la culpa por el estado del salón, pensó Tatsuya. Eso solo quedó en su pensamiento y no fue dicho en voz alta, dado que él era un adulto maduro, tal vez. Hablando de ello, estás bastante familiarizado con esas. ¿A qué se refiere? A las categorías de los libros. Pensé que solo ibas a ponerlos en alguna otra parte, pero no esperaba que los clasificaras por el tema. Disculpe, sentarse en la mesa es un poco. En un cambio repentino de actitud, Mari se sentó sobre la mesa en la zona abierta que Tatsuya había despejado, mirando la desorganizada pila de libros. Su vestido estaba tocando directamente la muñeca de Tatsuya. La prenda cubría sutilmente la parte del muslo, conduciendo a un par de encantadoras y esbeltas piernas. Incluso si la carne estaba completamente cubierta, el contorno no dejaba nada a la imaginación, y por eso ponerse en esa posición era una terrible distracción para la salud mental. Ah, perdón. Sin necesidad de decirlo, la voz de Mari no mostró ni una señal de arrepentimiento. Cualquier respuesta intencional solo traería el efecto opuesto, así que como decían las lenguas, el silencio es oro. Sacó el librero de una pila de libros, y los colocó apropiadamente en los estantes. Hoy por hoy, los libros en papel y los libreros eran considerados rarezas. Sin mencionar que habían textos mágicos. En términos del por qué te recluté, sobre ese asunto, ya hablamos de ello antes.
Es para tratar apropiadamente los casos adjudicados de impropio uso de la magia, y la de mejorar la percepción de los estudiantes del curso 2. Recuerdo, pero creo que esta táctica podría provocar un efecto opuesto. ¿Podría darle una mirada a este libro? Luego de ordenar los libros, los terminales todavía necesitaban trabajo. Luego de pedirle permiso a Mari para examinar la información, ante lo cual Mari aceptó de acuerdo, Tatsuya restauró el terminal a un estado funcional, cortando la energía, cambiándolo al modo de almacenamiento, y reuniendo las partes de una zona. ¿Por qué piensas de esa manera? Aunque nunca lo he mencionado en voz alta, pero si un estudiante de año inferior fuera detenido por alguien en la misma posición, eso naturalmente llevaría a reacciones negativas. Dejó el asiento, y empezó a buscar las vitrinas por la pared. Luego de colocar el terminal dentro de una vitrina vacía, escuchó un comentario completamente irresponsable. Es verdad, venir detrás de él. Pero al mismo tiempo, los estudiantes de primer año darán la bienvenida a este cambio. ¿No han hablado de esto tus compañeros estudiantes? Sí. Luego de ordenar los terminales, observó las otras vitrinas. Creo que si un estudiante del curso 2 se hace cargo, la reacción negativa sobrepasaría la de bienvenida. Luego de localizar el objetivo, Tatsuya se estiró, movió los hombros en círculos antes de quitarse la chaqueta y subirse las mangas. El resentimiento es muy probablemente inevitable. Pero los recién ingresados estudiantes del curso 1 podrían no haber estado expuestos al pensamiento discriminatorio lo suficiente como para volverse un prejuicio, ¿verdad? ¿Quién sabe? El objeto que Tatsuya sacó con cuidado de la vitrina, parecía ser un maletín de Kat. Justo ayer me encontré con la declaración de no te reconozco. Luego de envolver el protector con conducción a tierra alrededor de su muñeca desnuda, llevó su mano hacia la pila de Cats. Gracias a Dios incluso llevas esa clase de equipo, ¿ese fue Morisaki? Esto es bastante conveniente, ¿usted también lo conoce? Los profesores lo recomendaron para que se uniera al comité. ¿Eh? La mano que estaba examinando el estatus del cat se tambaleó levemente. Apresuradamente levantó el cat que cayó al suelo. Así que incluso tú puedes estar sorprendido. Por supuesto. En respuesta a la risa de Mari, la respuesta de Tatsuya estuvo pintada de su tono de suspirante. Si solo hubiera una forma de debilitar todo este antagonismo. Debido al alboroto de ayer, hay terreno para retirar la recomendación, lo que estaba pensando hacer, pero los eventos de ayer no tuvieron nada que ver contigo. Yo también estuve involucrado. Entonces bien, si fuimos capaces de reclutarte, sería mucho más difícil rechazarlo a él. ¿Por qué simplemente no tomar a ninguno de nosotros? ¿Qué piensa? ¿Te desagrada esto? Luego de escuchar una pregunta tan directa, Tatsuya dejó de trabajar con las manos. Por un momento, puso el K de vuelta a la caja, y levantó la cabeza. Mari estaba sentada sobre la mesa mirando hacia abajo al rostro de Tatsuya sin una sonrisa en su rostro. Su mirada fina y delicada parecía ver justo a través de Tatsuya. Para ser honesto, encuentro esto muy problemático. ¿Y? A pesar de pensar que es problemático, no planeo echarme para atrás en este punto. El rostro de Mari reveló una vez más su sonrisita de contento. Su expresión diabólica parecía haber aumentado su belleza el doble. Senpai es del tipo de persona que odia los problemas también. Tú también eres del tipo que gusta simplificar las cosas. Vaya, Tatsuya solo pudo confesar que ella ganó esta ronda. Este es el cuartel general del Comité de la Moral Pública, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta de Mayumi luego de bajar por las escaleras. Ese fue un saludo bastante inesperado. ¿Qué? Todo esto es por tu culpa, Mari. No importa cuántas veces Rin-chan te lo recordó, o cuánto te rogó A-chan, aún así no habías limpiado este lugar. Objeto tu descripción hiriente e inexacta de la situación, Mayumi. No es que no quiera limpiar, sino que aún no había empezado a hacerlo. Como mujer, deberías prestar más atención a esto. Mayumi entrecerró los ojos mientras observaba a Mari, quien se dio la vuelta rápidamente. No es como si no quisiera hacerlo, eso. Luego de ver a Tatsuya examinando la condición interna de un terminal luego de remover la cubierta protectora, Mayumi mostró una expresión comprensiva al mismo tiempo que asentía. Así que se debe a que ya ha sido puesto en buen uso. Solo eso. La espalda de Mari seguía frente a Mayumi al mismo tiempo que respondía, justo cuando Tatsuya cerraba la cubierta protectora y daba la vuelta. Jefa, las inspecciones están completas. Las partes dañadas ya han sido reemplazadas, no deberían haber más problemas. Buen trabajo.
Mari asintió rápidamente, pero quizás él estaba pensando mucho en ello, ya que Tatsuya pensó que había gotas de sudor en la sien de Mari. Sudor frío. Así que llamas a Mari como jefa, lo que significa que te hemos reclutado con éxito. Creo que nunca tuve derecho a rehusarme en primer lugar. Tatsuya ni siquiera vio la expresión burlona de Mayumi, y respondió de manera inexpresiva. Parecía que Mayumi no aprobaba la actitud de Tatsuya. Puso una mano sobre su cadera, levantó el índice de la otra, y dirigió su mirada más disgustada hacia él, al mismo tiempo que estaba a punto de desatar su actitud más exagerada para expresar su objeción. Tatsuya-kun, ¿no es tu respuesta hacia tu hermana mayor simplemente demasiado ruda? En resumen, la forma en la que Tatsuya elaboró su respuesta se debió a que no tenía una hermana mayor. Si admitía esto en voz alta, Tatsuya sintió que la situación solo podía ponerse peor, así que no lo dijo. No importa en dónde empezó o dónde terminó esto, fue tan arquetípico que era imposible una respuesta de verdad. Si hubiera algo, la actitud de Mayumi hacia él fue demasiado causal, pensó Tatsuya para sí mismo. Ya había entrado a este tipo de situación con impresiones similares en el pasado, y logró eludir el problema cada vez. Esta vez, sin embargo, pensó que era incapaz de hacerlo. Presidenta, solo por si acaso, quiero aclarar una cosa con usted. ¿Qué cosa? Nos conocimos por primera vez justo después de la ceremonia de ingreso, ¿verdad? Eso sin decir que ese encuentro por primera vez podría constituir una actitud demasiado familiar, sin mencionar todos los significados adicionales detrás de esas palabras, así como los ojos bien abiertos de Mayumi luego de escucharlas. Sin embargo, rápidamente volvieron a su tamaño normal y se entrecerraron aún más, al punto en que su expresión solo podía ser descrita como perversa. Tatsuya finalmente se dio cuenta del terrible movimiento que había hecho. Justo antes, Mari tuvo una expresión facial muy similar, ahora que Tatsuya lo pensaba. Entonces, esto es lo que las personas se referían con gente de la misma calaña, pensó mientras deseaba poder escapar de la realidad. ¿Así que de eso se trata? Jo. Pequeño demonio, sería una descripción perfectamente apropiada para ese rostro sonriente. Tatsuya-kun piensa que nos hemos encontrado antes, ¿verdad? Y que el día de la ceremonia de ingreso debió ser nuestro destinado reencuentro. No, espere, presidenta. ¿Por qué exactamente la tensión estaba aumentando tan rápidamente? Hace mucho tiempo atrás podríamos habernos encontrado una vez. De esa manera, fuimos apartados bruscamente por el cruel destino, solo para estar unidos por el mismo una vez más. Si esto realmente se estuviera revelando en aquellas palabras, ella debería ser una persona peligrosa. Pero si estuviera actuando toda esta escena mientras que deja a propósito que los demás sepan que está actuando, entonces hay algo terriblemente mal con esa clase de personalidad. Desafortunadamente, ese fue nuestro primer encuentro. También pensé eso. Vamos, a menos de que en realidad hayas captado esas vibras de un encuentro destinado. Mayumi juntó sus manos enfrente de su pecho y acercó más su rostro más hacia Tatsuya. Parece estar muy emocionada. Pero en realidad está payaseando. Eso va con ella bastante bien, verdaderamente, una terrible personalidad. Disculpe, ¿por qué está tan feliz acerca de esto? Incluso si usó una pregunta para responder a otra, no recibiría una respuesta. Lo que recibió fue esa mirada llena de expectativas. Ella es una S, apuntó Tatsuya en su blog de notas mental. Aprovechando la oportunidad, Tatsuya respondió. Si este es el sino, entonces definitivamente no es el destino, y parece más una condena. La respuesta de Tatsuya hizo que el rostro de Mayumi se ensombreciera y diera la vuelta. Entonces es así. Un solitario murmullo serpenteó hacia el oído de Tatsuya. Oscuras nubes de depresión se reunieron en su espalda. Tatsuya también sintió que podría haber ido demasiado lejos. Aunque su respuesta estuvo basada en su estimación de que Mayumi estaba molestándolo completamente, pero si hubo un rastro de sinceridad en ello, entonces tenía que pedir disculpas. Sin embargo, no había forma de decir si fue buena o mala suerte, pero el sentimiento de culpa no persistió por mucho. Probablemente se debió a la confusión, dadas las circunstancias. TCH. Mientras sus hombros se dejaron caer un poco, los labios de Mayumi dejaron escapar un sonido que solo pudo significar un sentimiento de derrota. Fue Tatsuya quien abrió los ojos esta vez. Solo hubo un pequeño sonido para estar seguro, y no fue nada elegante de todas formas, pero pudo ser identificado. Presidenta. ¿Qué sucede?
Mayumi dio la vuelta para ver a Tatsuya, su sonrisa elegante habría cautivado a cualquier novato recién llegado. ¿Por qué siento que la entiendo un poco mejor ahora, presidenta? Sintiéndose completamente exhausto, Tatsuya pensó que había dado un vistazo al verdadero rostro de Mayumi detrás de esa máscara. Y ese era el de un rostro sonriente que amaba molestar a los demás. Ya es tiempo de parar con las bromas. Tatsuya-kun, mucho tiempo libre puede ser una cosa mala. Hacia Mayumi, quien se sentía completamente libre de culpa, y tratando todo esto como una broma, Mari dijo. No puedes usar los mismos trucos que utilizaste con Atori, Mayumi. Tu apariencia no funciona con él. Mari tomó la oportunidad de aportar sus 2 centavos. No describas a los demás de una forma tan malvada. Es como si estuviera metiéndome con los Kouai. Incapaz de ignorar el comentario anterior, la respuesta de Mayumi se volvió un poco acalorada. Con respecto a lo que acabo de escuchar. Tatsuya se arrepintió profundamente de abrir la boca sin pensarlo antes, y empezó a limpiar de nuevo. Si se quedaba demasiado tiempo en el miasma regado por los demás, definitivamente sufriría daño adicional. La diferencia en la actitud de Mayumi se debe a que ella ya te reconoce, Tatsuya-kun. Probablemente considera que ustedes dos son bastante parecidos en algunas áreas. En otras palabras, está haciéndose la coqueta. Solo se quita la máscara entre personas que aprecia. Ante la extrañamente expresión solemne de Mari, Tatsuya sintió una sensación de incomodidad. No creas lo que Mari dice, Tatsuya-kun. Pero, supongo que sí te reconozco. Se siente que no puedo tratar contigo de la misma forma con la que trato a los demás. Quizás quien fue tocada por el destino fui yo. Escuchando esto, y viendo el rostro sonriente de Mayumi que ningún hombre sano podría despreciar, el ritmo interno de Tatsuya había sido completamente perturbado. Parece que enfrentar a estas dos directamente sería un ejercicio inútil, pensó Tatsuya. El motivo por el que Mayumi vino de visita se trató en realidad para informarles que el salón del consejo estudiantil cerraría temprano. Se suponía que solo vería al paso cómo le iba Tatsuya, pero eso rápidamente se había vuelto su objetivo principal mucho antes. Probablemente no fue una buena idea extenderse demasiado en ese tema. Desde el final de la ceremonia de inicio, muchos actos también habían sido encargados a la cabeza. Entonces, me adelanto. Mayumi se despidió moviendo la mano y caminó hacia el cuarto del consejo estudiantil. Ayer se marcó como el primer día para la competición por nuevos miembros de clubes, así que el nivel de actividad del Comité de la Moral Pública también iba a aumentar. La conversación de Mayumi con Mari y Tatsuya terminó en este punto. Los actuales sistemas de información, muy parecidos a sus predecesores, requerían poco tiempo para operar. Muchos de ellos necesitaban apagarse, pero incluso si este paso fuera pasado por alto, aún así entrarían automáticamente al modo de hibernación. La única cosa que necesitaba hacerse en este punto era aplicar los protocolos de seguridad, pero en ese momento, o quizás desafortunado momento, 2 estudiantes varones entraron al cuartel general del Comité de la Moral Pública. Hola. Buenos días. Un vibrante saludo se esparció a través del salón. Oi, Nee-san, ¿podemos entrar? ¿Dónde rayos queda esto, y en qué año estamos?, pensó Tatsuya. El asunto en cuestión no era exageradamente alto, pero poseía una constitución robusta, con el cabello casi rasurado adecuado para una banda en la cabeza. Y para que use casualmente Nee-san, debe estar refiriéndose a... debe ser Watanabe-senpai. Tatsuya miró brevemente a Mari, quien estaba un poco apenada. Que todavía conserve, al menos, algo de sentido de la normalidad, trajo una ridícula cantidad de alivio a Tatsuya. Jefa, el patrullaje de hoy está hecho. Sin arrestos. Cuando se compara con el otro chico, este tenía una apariencia blanda y su forma de hablar era bastante normal, pero llena de una manera imponente. La postura inmóvil que tomó mientras daba su reporte recordaba a la de un soldado, o tal vez a un oficial de policía, o alguna parte de un sistema que había permanecido largamente sin cambios por varios años. ¿Me estás diciendo que esa Nee-san limpió este salón? Ante los abruptos cambios en la actividad del cuarto, el fortachón no pudo contener la sorpresa al mismo tiempo que caminaba hacia Tatsuya. No debería haber una diferencia importante en peso, pero sorprendentemente, sus pisadas eran increíblemente lentas. Justo cuando el chico pasaba enfrente de Mari, esta casualmente se detuvo, y lo miró. Allá. Está. Hubo un sonido que fue agradable al oído, justo cuando el chico se agachaba cubriéndose la cabeza. Mari sostenía un cuaderno de apuntes enrollado en un tubo. ¿Cuándo sacó eso?
No me llames Nee-san. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que recuerdes? Koutaro, tu cerebro es solo un adorno. Tatsuya aún no había salido de su confusión, pero Mari ya había vociferado su enfado al chico que cubría su cabeza. Por favor, no me pegues en la cabeza, no, jefa. Hablando de ello, ¿quién es ese? ¿El novato? Probablemente no lo hirió tanto así, a pesar de que el chico llamado Koutaro estaba quejándose. Sin embargo, notando el cuaderno de apuntes enrollado moverse, rápidamente cambió el Nee-san por el título oficial de Mari. Enfrente de Koutaro, quien se había puesto rígido del nerviosismo, Mari bajó los hombros y suspiró. Es tal como dices, él es el novato. Primer año clase E, Shiba Tatsuya. Recomendado por el consejo estudiantil. No hay emblema. Koutaro estaba muy agitado mientras examinaba la chaqueta de Tatsuya, al mismo tiempo que chequeaba la complexión de Tatsuya. Tatsumi-senpai, eso es violar la prohibición de ciertas palabras. En este momento, creo que estudiante del curso 2 sería la descripción apropiada. El otro chico, a pesar de decir eso por fuera, no pudo disfrazar su lenguaje corporal fríamente analítico. Ustedes dos deberían ser cuidadosos, esa clase de pensamiento podría llevar a una palabra hiriente en batalla. Solo lo diré una vez. Él simplemente hizo añicos a Hattori. Sin embargo, justo cuando Mari decía esto con una sonrisa burlona en su rostro, las expresiones de los dos chicos se volvieron serias. ¿Este tipo dejó hecho polvo a Hattori? Sí, en un duelo formal. ¿Qué? El invicto Hattori, perdiendo contra un novato. No hay necesidad de gritar, Sawaki. ¿No acabo de decirlo? Tatsuya no estaba complacido de ser visto por tanto tiempo, pero estos no solo eran senpais, sino sus superiores en el comité de la moral pública. Simplemente tendría que soportarlo un poco más. Este chico es bastante determinado. Él tiene potencial, jefa. Como los músicos recuperándose de un ritmo perturbado, sus miradas cambiaron. Casi como si pudieran cambiar las apariencias en el acto. ¿Sorprendido? ¿HM? La pregunta fue demasiado imprecisa, así que era difícil saber qué estaba siendo preguntado, pero no parecía que Mari esperase que Tatsuya respondiese de todas formas. Esta escuela está llena de personas inmersas en la idea de que etiquetar Bloms y Weeds determina su superioridad. Para ser honesta, odio eso, así que estoy muy complacida con el resultado del encuentro de hoy. Afortunadamente, Mayumi y Hyumonji comprendieron mi personalidad. De esa forma, los miembros recomendados por el consejo estudiantil y el grupo de administración de clubes no son gente lavada el cerebro con esa clase de pensamiento. Aunque no puedo decir que no haya un sentimiento de superioridad aquí, pero todos somos personas que podemos evaluar objetivamente las habilidades de cualquier otra. Desafortunadamente, los 3 estudiantes recomendados por los profesores son de la primera categoría, así que no hay nada que podamos hacer al respecto, pero creo que este lugar no será algo que vaya mal contigo. Tercer año clase C, Tatsumi Koutaro. Bienvenido a bordo Shiba. Si tienes las habilidades, estás bien por mí. Segundo año clase D, Sawaki Midori. Bienvenido a nuestro grupo, Tatsuya-kun. Koutaro y Sawaki extendieron la mano. Justo como Mari dijo, no hubo un rastro de insulto en sus expresiones. Su evaluación anterior fue simplemente para ver si Tatsuya tenía alguna habilidad, y si era, o no, un estudiante del curso 1 o del curso 2 no hacía diferencia para ellos. Tatsuya finalmente comprendió esto. Tuvo que admitir que se sorprendió de algún modo. Ciertamente, esta no era una mala atmósfera. Regresó el saludo y estrechó la mano de Sawaki. Por alguna razón, su mano no fue liberada. Hyumonji es del grupo de administración de clubes, puedes referirte a él como líder de grupo Hyumonji. ¿Solo era para decirme eso? Pudo habérmelo dicho después de soltar mi mano. Yo voy a continuación. Por favor, refiérete a mí por mi apellido, Sawaki. Luego de sentir la presión en su mano, la conciencia de Tatsuya volvió a la realidad. La fuerza de su agarre había aumentado al punto en el que podías escuchar el movimiento. Tatsuya se sorprendió de hallar esto. Esta escuela tiene estudiantes excelentes, y no solo en el departamento de magia. No me llames por mi nombre. Eso pareció ser una advertencia. No hubo necesidad de una advertencia tan indirecta, ya que Tatsuya no tenía el hábito de referirse a los superiores por el nombre, pero ya que Sawaki se tomó el tiempo para mencionar específicamente esto, también debería responder. Lo recordaré. Al mismo tiempo que se decían estas palabras, su mano derecha fue liberada. Luego de ver las habilidades físicas de Tatsuya, la sorpresa de Koutaro sobrepasó la propia de Sawaki.
Jo, eso es muy impresionante. La fuerza del agarre de Sawaki está al menos en los 3 dígitos. Creo que difícilmente califica como habilidad física normal, incluso para los magos. Tatsuya pretendió no saber, dando solo una breve respuesta. Probablemente iba a llevarse bastante bien con estos dos, pensó. Final del capítulo 3.